arranca el programa 15 de esta primera temporada, esta segunda época del opio. Y bueno, estamos con Adrián, con Bruno Yelza. Recién ya hicimos una especie de pequeña presentación, pero vamos a hacer una presentación un poco, podemos decir, más oficial. Bruno Yelza es periodista. Bruno Yelza además es un entusiasta de los podcasts. Al punto de que es posiblemente sea el Andy Warhol de los podcasts uruguayos. Y además de eso es además de eso ha estado en el opio en nuestra última temporada en la radio. Bruno estuvo participando como parte de la gente de Nadie Chequea Nada. Luego fue chequeador en AFP también. Y bueno, luego estuvo trabajando ha trabajado por varios medios. Y ahora está trabajando. Bueno, ahora está haciendo podcast. Podría decirse que ahora sos específicamente un podcastero. Sí, ahora específicamente en podcast estoy en Radio Ambulante. Estoy con mi pata de fact-checker trabajando ahí. Y sí, pero también obviamente, más allá de la parte de fact-checker, que también viene el vínculo con el tema de QAnon y de las conspiraciones, viene también por el lado de querer trabajar temas con desinformación, porque justamente las teorías conspirativas son un gran fenómeno de desinformación en general. Entonces, como que si te metes en ese mundo de las cosas relacionadas con la desinformación, inevitablemente caes en lo que pasa con las teorías conspirativas y en lo que generan. Entonces, bueno, me metí un poco de esa manera. Primero que nada, eso, mirando, investigando, conociendo un poco el tema, sobre todo la parte de QAnon, hasta que después terminé escribiendo cuando estaba trabajando en la diaria, escribiendo sobre QAnon, haciendo una especie de introducción al mundo, a lo que era y lo que representaba y lo que significaba QAnon en Estados Unidos y sus posibles ramificaciones en otros lugares, incluyendo en Uruguay, donde si bien no hay un movimiento grande, sí tenés, por ejemplo, hasta hoy un grupo de Telegram con cerca de 1.700 personas que está llevado adelante por seguidores de QAnon, y que si bien su enfoque principal es esta gente que se denomina disidentes de la pandemia, disidentes del coronavirus, van cambiando de tema constantemente y siempre terminan mechando cosas relacionadas con QAnon y con el trumpismo y con las teorías conspirativas que vienen desde Estados Unidos. Exactamente. Y bueno, y eso es uno de los puntos importantes de esto. Porque está bueno, un factor que me parece súper importante justamente tiene que ver con esa capacidad global que terminó teniendo Q. Y bueno, capaz que si les parece podemos arrancar sobre todo hablando de cómo empezó, ¿no? Me gustaría llegar a esto, pero me parece que está bueno. Primero, capaz que hay alguna gente que no sabe qué es QAnon. Podemos ir haciendo ahí medio que entre los tres una especie de explicación de qué es QAnon. Y después sí, porque hay tanto para hablar que bueno, nada, tenemos que ir de a poquito. En primer lugar, digamos que QAnon más que nada vendría a ser una especie de es una especie de fenómeno social que surge en internet en 2010. Ay, ahora me olvidé el año. 2017. Exactamente, 2017. En 2017 empieza en 4chan, del cual ya hemos hablado varias veces en esta temporada y en general en el programa. Empieza una serie de publicaciones de un usuario que tenía, a diferencia de otros, recordemos que en 4chan se puede publicar de manera anónima. Este usuario, si bien era un anon, tenía firmaba las publicaciones. Tenía una firma que era una Q y además tenía se le podía identificar un código de que eran las publicaciones de él como para verificarlas. Q era muchas cosas, pero una de las cosas que era es el máximo nivel de acceso a información restringida en Estados Unidos. Y bueno, un poco Q, este usuario. La autorización de acceso Q. Exactamente, es como lo más alto. O sea, el presidente y unos pocos más acceden a ese tipo de información. De hecho, más de la mitad del gabinete estadounidense no accede a la información a la que accede la gente con
con acceso nivel Q. Y bastante mal, de hecho, unos pocos miembros del gabinete y después alguna gente del ejército, gente de la CIA y poco más. Eh, y entonces, bueno, eh, ese usuario que firmaba como Q aseguraba ser justamente una persona con nivel de acceso Q y que empezó a publicar en 4chan supuestamente dando información así como de lo último que había, lo más secreto que había en relación a los movimientos del entonces presidente estadounidense Donald Trump para desmantelar un estado secreto, un estado profundo en realidad. Estado profundo, el Deep Exactamente. State. El Deep State, exactamente, que Eh, sería el que en realidad gobernaba en Estados Unidos y que Trump venía a desmantelar, ¿no? Exactamente. Algo que nunca nadie dijo, ¿no? Los gobiernos los manejan élites, ¿no? Es como sorprendente, impresionante. Sí, sí. Eh, Y el sí, único que puede eh, luchar contra la élite es uno que es parte de la Iba a élite. decir, el sí, millonario ese. ahí hay una parte que es súper interesante, que es que algunas personas, no digo que sean todos los seguidores de Q, pero dentro de los seguidores de Q hay un sector eh, que no le molesta tanto el hecho de que en teoría el gobierno, el Estado profundo esté manejado por una élite, sino que consideran que lo que hay es una batalla de élites. Es Y verdad. que la élite a la que pertenece Trump es como la que viene a salvaguardar las buenas costumbres, las normas, el orden y lo que ellos quieren y lo que a ellos les interesa, en detrimento obviamente de la otra élite que sería la de los demócratas, encabezada por Hillary Clinton, Bill Clinton, Soros, Bill Gates y toda la gente que hayas escuchado en las últimas teorías conspirativas de los últimos 5 años. Exactamente. Y también es importante otra cosa también en el sentido, es que si bien, que es algo de lo que vamos a hablar un poco después, ¿no? Pero si bien Q introduce una serie de novedades, justamente como bien señala Bruno, no es algo tan nuevo, ¿no? Digo, Trump ya venía haciendo un poco de cachondeo con el conspiracionismo. Estoy pensando que, recordemos que en campaña fue el programa de Alex Jones. Eh, Ujú. Cuando fue elegido presidente, según Alex Jones, y nunca nadie lo refutó del lado de Trump, lo llamó a Alex Jones para agradecerle. Se reunió con Lionel, que es también otro youtuber, podcastero, radioero. Ahora no sé qué, ahora estará solo en la radio porque lo deben haber baneado de todos lados. Pero Sí, tenía un fuerte apoyo también de Breitbart y exactamente. obviamente de Steve Bannon, que también Breitbart como sitio siempre estuvo bastante del lado del tema conspiranoia y de todo el conspiracionismo en general. Sí, exactamente. Porque algo que pasa. Está bueno lo que señalas. Porque, digo, Breitbart, el director de Breitbart en ese momento era nada menos que Bannon, que era el asesor principal de Trump. Pero además Breitbart es el fundador, que no me acuerdo el nombre de pila, pero es Breitbart de apellido. Breitbart. Él tiene justamente, él es parte de esa Juan, idea, Juan Carlos Breitbart. algo así, Juan Carlos exactamente. Breitbart. Pero él plantea justamente que hay un conflicto entre las élites, entre unas élites buenas y que quieren, temerosas de Dios y que quieren hacer el bien, y unas élites malas que quieren destruir todos los valores occidentales. Explícitamente, Breitbart lo ha dicho varias veces. Y bueno, y ese apoyo fue un apoyo importante. También recordemos que Breitbart es el lugar donde trabajaba Milo Yiannopoulos, de quien hablamos más de una vez en el programa. Y este año creo que hablamos de él cuando hablamos de los tiroteos. Es el lugar donde trabajaba Milo Yiannopoulos, por ejemplo, que fue una figura importante también en algunos otros movimientos. La cuestión entonces es que a partir de esas primeras publicaciones, supuestamente Cuba estábamos teniendo información acerca de esto, ¿no? Como información secreta, ¿no? Y que, bueno, lo estaba divulgando para que la gente la supiera. Eh, También, digamos otra cosa, esta idea de información secreta que nadie sabe, y te vengo a decir la verdad, es algo que Estados Unidos no es una novedad tampoco, ¿no? O sea, Estados Unidos es un país muy proclive a las teorías conspirativas, no solo Estados Unidos, pero en particular. Eh, y si bien yo soy bastante crítico con el encare general, hay una idea
que sí es coherente de cierto estilo paranoico de hacer política en Estados Unidos. Mi discrepancia es más que nada con el planteo de eso como algo patológico y excéntrico. Yo creo que eso es una parte integral de la forma de hacer política, de la forma normal de hacer política en Estados Unidos. Esa sería mi crítica, ¿no? Pero esa idea del estilo paranoico, que es una idea que plantea Richard Hofstadter, que es el primer académico que te encontrás cuando empezás a revisar papers o libros sobre teorías conspirativas. Y bueno, habla de este estilo paranoico, ¿no? Que es algo viejo, ¿no? Hace un buen traqueo desde antes de la independencia estadounidense, ¿no? Y de gente importante, ¿no? De gente, no de loquitos sueltos. Y antes de eso podemos encontrar antecedentes que se remontan hasta hace mucho. Pero la cuestión es que hay un valor ahí. En Estados Unidos muchas de estas retóricas como que calan fuerte, en particular en sectores conservadores, que históricamente han tenido esa tendencia. Pero bueno, el caso de Q es que llegó y se puso ahí y empezó a distribuir un montón de información específica. Y hacer cosas que tenían por un lado un elemento de predicción y por otro lado un elemento de dar información de lo que se venía. Por ejemplo, les cuento que los primeros 3 drops de Q, en los primeros 3 drops de Q se dice que una persona cuyas iniciales serían HDR, HDR, no, ¿cómo es HRC, que casualmente son las mismas iniciales de Hillary Rodham Clinton, ya estaría detenida y que o que están a punto de detenerla. Es interesante porque creo que no me acuerdo bien cómo es, pero hay una secuencia en los primeros 15, 20 drops de Q, o sea, publicaciones de Q en 4chan. Las primeras 15, 20 va para adelante y para atrás. En un momento está a punto de ser detenida, luego está detenida y luego está a punto de ser detenida de vuelta. La cuestión es que empieza a dar eso y empieza a hablar de no solamente de Hillary Clinton, sino del entorno de Hillary Clinton y a repetir una serie de elementos acerca de eso. Y me parece que es importante decir que, al menos al principio, estos drops de Q tenían este perfil, ¿no? Como el perfil de publicación, luego cambió, ¿no? Pero perfil, publicaciones cortitas en las que se daba una información relativamente concreta acerca de cómo estaba a punto de ir preso alguien, acerca de cómo estaba pasando algo en algún lado. Sí, era como que no era tan quizás críptico como después termina siendo. Inicialmente era, o sea, trataba de ser un poquito críptico, pero no le salía y terminaba siendo muy poco sutil. O sea, es cuando vos intentás ser sutil y te sale mal. Bueno, era ese estilo inicialmente. Es como un intento de sutileza que no salía. Exactamente. Y en el primer año y medio, ponele, o sea, que viene siendo toda la etapa 4chan y los primeros meses en 8chan, era esa la forma de escritura que tenía QAnon. Que era quizás, que supongo que ahora después lo vamos a tratar eso, después con el tiempo lo pensás y es como si se asemejaba bastante con un señor cuasi jubilado que despotrica y tira y quiere tirar enigmáticos en redes sociales, si te lo pones a pensar después. Exactamente. Y era importante eso que señalás, ¿no? La idea de eso, de hacerse de hacerse el picante, ¿no? Podríamos decir. Porque hay una retórica de yo tengo esta información está zarpada, miren qué loco. Y dentro de 4chan al principio, y esto me parece un tema algo bastante interesante, hubo hasta una desconfianza hacia Q. Recordemos, como hemos comentado varias veces este año y en años anteriores, que 4chan es un lugar muy especial. y entre sus cosas especiales hay una cuestión de que está lleno de gente que trolea, efectivamente, y que trolea de las maneras más variadas. Y una de las maneras, esas variadas de ese troleo, es lo que se llama el LARPing. LARP viene de Live Action RPG, o sea, jugar al rol en vivo, que en realidad son actos de jugar Dungeons and Dragons, pero en vez de estar sentado en la mesa, tirar dados, tirás el dado, pero luego actúas la acción y eso. Pero luego, en cierta medida, el término se empezó a usar también como para cierto nivel de intervenciones
en la... ¿Cómo es? En el mundo, digamos, pero que eran intervenciones en juegos sin que la gente lo supiera. Por ejemplo, hay algunos LARPs de Lost que eran, por ejemplo, también de hacerlo en internet, no necesariamente eran en el mundo, pero eran fuera del entorno específico de la serie, en el cual los espectadores resolvían puzzles y participaban en un foro para pasarse información, por ejemplo. La cuestión es que al principio estaba la idea de que era un LARP. Había gente creyendo que era un LARP. Y eso era un primer factor, ¿no? Porque ya el propio 4chan desconfiando. Luego surgió la teoría conspirativa de que QAnon era un intento de los demócratas de llenar de normies 4chan. Cuando empezó a haber más crecimiento, ¿no? Luego también estuvo la hipótesis de que en realidad QAnon eran los demócratas que querían desprestigiar a los conservadores. Está bueno tener en cuenta eso porque al principio, ahora podemos ver cierto grado de uniformidad en eso, pero al principio QAnon era como mucho más... nada, o sea, y cuando hablo al principio hablo de los primeros meses, primer mes y medio, 2 meses, tenía ciertas características diferentes y era interesante cómo se iba dando eso, ¿no? Digo, obviamente al principio en ese lugar, no, al principio no salió mucho de 4chan hasta, bueno, por lo menos un par de meses, ¿no? Y estaba viendo acá una cosa, porque es justamente a propósito de eso, estaba viendo justamente si fue en enero hasta enero de 2018, exactamente, prácticamente no circuló fuera de... O sea, hasta 2 años después de haber surgido, no circuló prácticamente fuera de 4chan y Reddit. Y es eso como de que... Es eso que un poco... eso que vos decías, un poco se lo tomaban para la joda inicialmente. Sí, claro. Inicialmente era por ahí y era como que le seguían el juego porque era divertido. Entonces era como que sí que funcionaba. Acá dice Plur Uruguay, preguntaba en el chat, dice, onda, la pegan porque se empieza vendiendo como un whistleblower, hay efectivamente como una personificación, que es Q es una persona. Sí, no da un nombre específico, sí se presentaba como una persona, no necesariamente, o sea, sí es como una suerte de whistleblower, pero en general la función del whistleblower es contar secretos de un determinado gobierno, generalmente es el gobierno vigente, para evitar o para que la gente conozca las cosas malas que está haciendo determinado gobierno vigente. Esta persona al revés, esta persona lo hacía para defender de cierta forma la gestión de Trump y plantear que lo que se estaba haciendo a nivel de inteligencia y desde dentro de la Casa Blanca del gobierno de Trump era justamente tratar de frenar a ese estado profundo que representaban el Partido Demócrata y la élite de millonarios del estilo Soros o Bill Gates. Nada más por ahí. Exactamente, que querían, esos millonarios del estilo Soros y Bill Gates querían instaurar alguna especie de gobierno comunista de millonarios banqueros, ateo y judío. Sí. Todo eso sí, mezclado. sobre todo el tema judío, porque como siempre en las teorías conspirativas siempre está el temita del antisemitismo. Nunca está de más meter un poco de antisemitismo en una teoría conspirativa. Exactamente. Entonces sí, también estaba toda esa cuestión. Exactamente. Que tampoco era nuevo. Yo quiero recordar el spot Para de nada. cierre de campaña de Donald Trump. Habla de que él iba a combatir el estado profundo, y las 3 personas que pone para identificar el estado profundo eran Soros, Yellen y no me acuerdo quién era la tercera persona, pero me acuerdo que también era alguien judío. Eran todos O sea, judíos. Los 3 eran judíos. Sí. Las 3 personas eran judíos. O sea, Sí. Digo, y vos me dirás, bueno, pero qué casualidad. Sí, qué casualidad. Justo el tipo que trabajaba con él, su secretario de... como es su secretario de finanzas, era también un mega banquero, igual que todo lo demás. Había trabajado en los bancos de Soros, había trabajado en los mismos lugares que Yellen, pero no era judía. Entonces podía ser parte de su gobierno, ¿no? Lo cual no significa... Ojo, y eso que... Sí. No, seguí. No, lo cual no significa que Trump fuese específicamente antisemita, sino que sabía cómo hacerlo. O sea, Trump siempre fue muy hábil en manipular a la gente y en saber qué es lo que la gente quiere que escuche. A fin de cuentas, recordemos que él, antes que nada,
antes que un empresario, incluso es una estrella de reality show. O sea, el principal negocio de Trump antes de ser presidente era la marca Trump. No era ni siquiera hacer los edificios él, sino tener la marca Trump, que significaba mucho prestigio, para vender la grifa, para que alguien use la grifa y haga su torre Trump, su casino Trump, su coso Trump. Es un tipo que maneja mucho eso, el discurso en los medios, y que en realidad es. Yo soy de la idea de que la gran mayoría de las cosas que dice sabe que son mentiras y no le importan. Es algo nada raro. Exacto. Que pase eso. Es algo nada raro. Tenemos ejemplos vernáculos de eso. Gente que tira porque no importa, sabe que eso garpa. Y entonces lo usa. Y en eso usó el antisemitismo. Así como también otras veces usó al revés. Usó atacar el antisemitismo a quienes no estaban de acuerdo con su política internacional. Entonces, nada, está bueno señalar eso. Y está bueno señalar que Trump siempre un poco coqueteó con esa gente. Es lo mismo cuando estuvo con Lionel o cuando estuvo con Alex Jones. Yo no creo que Trump estuviera pensando que Hillary Clinton representaba el Estado profundo, y al menos no en un primer momento. Y que porque recordemos que él fue un donante importante de la campaña anterior de Hillary Clinton. Sí, tenían una muy buena relación con los dos, con Hillary y con Bill Clinton. Exactamente. En su etapa de millonario de reality, sí, exacto. Tenía un muy buen vínculo tanto con demócratas como con republicanos, porque justamente en ese momento, como sus intenciones no necesariamente eran político-partidarias, políticas sí, político-partidarias no, que siempre me gusta hacer esa diferenciación, sí, claro, en tiempos en los que tenés gobiernos diciendo yo no hago política y cosas así. No haces política, capaz que no estás diciendo que no haces política partidaria a determinado punto, política estás haciendo. Entonces por eso sí tenía él esos vínculos, porque obviamente mediante lobistas y mediante obviamente esas donaciones que se podía hacer, lograba que después pudiera haberse beneficiado él o sus ideas o sus empresas o lo que fuera, de alguna manera durante las gestiones de esos gobiernos, obviamente. Que eso es de las cosas más viejas de la política también, ¿no? Si vamos al caso. Y en Estados Unidos está totalmente institucionalizado, además, ¿no? Y en Estados Unidos está institucionalizado. Acá es ilegal. Exacto. En muchos países es ilegal. En Estados Unidos, darle 5 millones de dólares a un candidato para que después haga cosas que casualmente se parecen mucho a las que a vos te sirven, no solo es legal, sino que es la forma natural de hacer política. Sí. Es como funciona. Es totalmente transparente. Lograron transparentar eso que a nosotros nos parece absolutamente demencial. Lograron hacerlo algo totalmente transparente y que te lo muestren en la cara. Tipo, sí, yo le pago plata a este candidato para que me beneficie en las cosas de las que yo trabajo. Y está ahí, o sea, no necesitas temas de... No hay discusiones de ley de financiamiento de los partidos porque están ahí, o sea, las ves ahí, las financiaciones. Exactamente. Por ese lado, es impresionante. Bueno, volviendo a eso, está ese tema que para mí lo que pasa con Trump es eso, Trump es lo que haga falta. Trump políticamente es, obviamente, yendo del centro a la derecha, incluso a la derecha más extrema, Trump es lo que haga falta. O sea, si en un momento tiene que ponerse antisemita, se pone antisemita, si en otro momento tiene que bajar la pelota al piso un poco con eso, lo hace, pero a su vez sí se rodea con gente, y ahí está la parte importante, porque yo creo que lo de QAnon, Trump, además de todo, justamente por eso de lo que yo digo de que él es lo que haga falta, él es una persona que tiene un sentido de la oportunidad bastante grande. Trump se empieza a beneficiar de QAnon más adelante por ese sentido de la oportunidad que toma él en base a la información que recibe de sus asesores y de gente que después empieza a trabajar activamente para que QAnon termine creciendo. Estamos hablando de Flynn, estamos hablando de Roger Stone, estamos hablando de esa gente que es súper importante, que sí están vinculados con un sector de la derecha más ultra. Obviamente hacen mella en los pensamientos y en los movimientos políticos de Trump, y que también se mueven en las sombras, ya que hablábamos de este tema de Estado profundo, también se mueven ellos en las sombras para mover, generar esa sensación de campaña política constante dentro de redes sociales, y un tipo de hacer política relativamente nuevo, que yo creo que
no sé si nace, pero sí tiene como una demostración importante de lo que se puede generar a partir de Gamergate. Porque a partir de Gamergate es que se empiezan a generar estas cuestiones de tener grupos de gente en redes saliendo desde los foros a los medios más mainstream, y generar una noticia y generar una información y generar un dato de algo que no existe, y lograr que otras personas se enteren, perdiéndose toda la capa de información previa y de dónde surgió y de todas las intenciones reales de eso, lograr que otras personas se queden con como el producto final. Esto, en el caso de Gamergate, un movimiento de gamers en contra de los favores sexuales a cambio de buenas críticas en el desarrollo de videojuegos, a lo que realmente era, que era un movimiento de gente queriendo escrachar mujeres, sacar a las mujeres del mundo de los videojuegos de cierta manera, e incentivar ese tipo de violencia simplemente por el hecho de que se sentían, sí, se sentían como... ¿Cómo es esto? Me quedé colgado con la palabra. Eh, bueno, no sé importa. cuál es la palabra. Como que Sí. se sentían apretados y presionados porque Sí. en ese Afectados, mundo claro. del videojuego empezaron a aparecer mujeres generando otro tipo de juegos y hablando de otra manera de los videojuegos, y haciendo preguntas que quizás no se hacían, y a raíz de eso se termina generando todo lo que pasa con Gamergate, inventando cosas que nunca sucedieron, pero el resultado final, toda la etapa previa no la tenés, pero el resultado final, que es ese movimiento supuesto de personas que querían un buen trabajo por parte de la prensa de los videojuegos, termina siendo eso cuando en realidad arrancó con escrachemos minas, básicamente. Exactamente. Recordemos que hay un movimiento que se da en los videojuegos entre el paso de la década del 2000 al 2010, en el cual hay muchas razones. Yo eso lo trabajé hace 1000 años por otra cosa. Pero hay muchas razones por las cuales lo empezamos a ver, de hecho, ¿no? Pasamos de tenerlo. Todos los juegos eran AAA con mega super cosas a que haya una diversidad mucho más grande de juegos, como por ejemplo algunos puzzles que hemos estado pasando en los cortes, esas cosas, ¿no? El Gamergate funciona un poco como esa reacción hostil, súper masculinizada de eso. Hay un libro súper interesante, Adrián sé que lo conoce porque se lo nombré varias veces, capaz que vos, Bruno, lo conoces, que se llama Kill All Normies, de Angela Los Nagel, normies. que voy a dejar el link a algo de eso por ahí, para que por si alguien lo quiere ver después. Ahora no lo tengo, así que no lo voy a dejar en el chat, pero lo voy a dejar en la publicación. En Kill All Normies, Nagel justamente trabaja sobre todo 4chan y la influencia de algunos actores como Milo y eso, y justamente algo que trabaja es cómo se va dando ese proceso de ese discurso masculino, violento, pero con elementos del trolling también, cómo ese discurso se va en gran medida configurando en un lugar y cómo luego sale y se convierte en algo súper importante afuera de 4chan. Y está bueno, ¿no? Porque Nagel además está bueno porque hace una crítica importante a la reacción ante eso. Como la reacción fue una reacción también moralista, en lugar de una reacción de salir a discutir con eso. Y habla como se le cedió en gran medida la capacidad de provocación. Sí, sí, sí. Y entonces ahí hay como ella habla de eso, y habla de eso. Ella no dice que Trump ganó por el Gamergate, pero sí señala, bueno, el Gamergate es uno de los factores que muestra lo que pasó ahí. Sí, sí, el Gamergate no influye de forma directa en la campaña de Trump, pero sí sienta las bases. Lo que hace Gamergate, a mi entender, es sentar las bases para cómo se hizo política en torno a la campaña de Trump posteriormente para el año 2016. El Gamergate fue entre 14 Principalmente y 15. 2014. Fue un fue en poquito. 2014. No, creo que Sí. en el 15 fue la última cosa, pero sí, fue por ahí, sí, exactamente. Bueno, y vos ahí tenés, que también me parece que es súper importante, y por eso yo lo traigo a colación, porque tiene que ver con QAnon también, el tema de Gamergate. Vos de Gamergate salen dos personas que para mí son súper Opa. relevantes.
Una que es totalmente relevante para lo que es Trump después, para la formación de Trump como figura política de la campaña, que es Steve Bannon, porque Breitbart se empieza a hacer mucho eco de Gamergate, es uno de los medios que más se empieza a difundir ese tema, además con los pocos escrúpulos que tenía Breitbart a la hora de hacer periodismo. Entonces, si ya sabían de qué se trataba Gamergate, medio que no importaba tampoco. Entonces, esto está bueno, genera clics, moviliza de determinada manera un grupo de gente joven a la que nosotros no estábamos accediendo. De hecho, el crecimiento de Breitbart está muy vinculado con las coberturas que empezaron a hacer de Gamergate. Y otra persona que tiene mucho que ver también es Frederick Brennan. Frederick Brennan, que es el creador de 8chan, que también participó de Gamergate, generó un montón de vínculos en torno a eso. Yo me acuerdo que es súper divertida esa parte. Creo que es The Verge que lo cubre. Que hubo como una especie de fiesta en determinado momento de las personas que participaron de algunos de los foristas más relevantes del Gamergate, que se fueron a un prostíbulo a festejar y sacaron fotos como miren, estamos acá, festejamos con esto, donde Brennan es uno de los que aparece. Y que a raíz de la reacción que tiene 4chan por lo que pasa con Gamergate, que es prácticamente la primera vez en la que 4chan empieza a decir vamos a empezar a bajar esto, la primera vez que empieza a hacer moderación de contenido de 4chan, ese acto de moderar contenido de 4chan a raíz de lo de Gamergate genera una reacción negativa enorme por parte de muchas personas que participaban de 4chan, y Brennan lo aprovecha para hacer que la gente se empiece a mover a 8chan más adelante. Es a partir de ahí. Exactamente. Sí, es la primera vez, de hecho, esto Adrián capaz que lo tiene más claro, pero es la primera vez que Mood hizo alguna forma de moderación, ¿no? Está bien. Es más, Sí, Mood ya no estaba, ¿no? ¿ya no estaba? Hiroshima, ¿Ya estaba Hiroshima creo Nagasaki que. ahí? Está. La verdad no me acuerdo las fechas, pero me suena que sí. Bueno, Hiroshima puede ser, Nagasaki sí. ya Puede ser. estaba. Bueno, pero como sea, fue la primera vez que hubo alguna forma de moderación en 4chan, y eso es lo que generó esa idea de irse a 8chan, donde en 8chan supuestamente todo era libertad de expresión. Y bueno, está bueno señalar eso porque el otro factor que aparece, que me parece también que es importante, ahí también está en 4chan, y es el Pizzagate. Otro de los antecedentes fundamentales, ¿no? El Pizzagate surge, sí, en 2016. Surge muy poco antes de la elección, del día de la elección. No me acuerdo exactamente cuánto, pero hablo de días. Pero recordemos que en su momento se filtraron los mails de mails de Hillary Podesta. Clinton. Exactamente. Digamos Digamos que, sí, de Podesta, sí. Digamos que Hillary Clinton, en lugar de usar los servicios de mailing que le ofrecía al gobierno, usó unos privados. Los servidores estaban en una casa ahí, no me acuerdo si era de ella, en dónde. Y los mails de su principal asesor, que era James Podesta, no me acuerdo el nombre ahora. John Podesta. Ahí va. Se filtraron y bueno, accedió muchísima gente. ¿Y ahí qué pasó? Ahí se prendió la imaginación conservadora del trumpismo, y en particular la de 4chan. Digamos que ahí hay varias cosas, ¿no? La idea de... O sea, los Clinton habían sido muy atacados por muchas cosas. Una de ellas había sido una serie de denuncias de asesinatos, todas infundadas. No porque sean mentiras, no lo sé, no tenemos esa idea, pero sí porque no había fundamento para la denuncia, ¿no? Pero bueno, se había muerto gente alrededor de los Clinton, y había habido un montón de gente durante el gobierno de Bill Clinton que empezó a decir que los había matado él porque sabía algo. Entre estas personas aparece, por ejemplo, Jerry Falwell. Jerry Falwell, que es uno de los grandes líderes conservadores estadounidenses de los 80 y los 90. Posiblemente lo recuerden como el malo de la película Larry Flint. Es exactamente, que es un pastor evangélico, de esos telepredicadores, mega millonario, ultra conservador, muy aliado de Reagan. Él fue uno de los principales promotores de eso, a lo que se le llamó el Clinton Body Count. La idea de que los Clinton mataban gente y tal. Luego eso se sumó el pánico de los sacrificios rituales de los 80 y los 90. Se sumó, que fue una movida importante que hubo también,
se le sumó también, y esto creo que es otro factor nada menor, la primera condena a Jeffrey Epstein, que había sido se la consideró muy liviana, había sido unos pocos años por casos por pederastía de menores, además, estaba zarpado. Y que y sale, creo que sale a los 3 meses, 4 meses. Sí, sale a nada. Y exactamente, y unas declaraciones del fiscal general de Florida que dice que en realidad en un momento le llegó el liñazo, no podés seguir con porque como que sería un insider del gobierno, no sé, él no dice qué es, pero la especulación que se dio, no en 4chan, sino entre gente un poco más seria, era que era trabajaba para la CIA. Y bueno, en ese contexto... y lo que se tomaba como fuente para eso también era el hecho de que Jeffrey Epstein era amigo de Bill Clinton. Además, era amigo, hay 1000 fotos de Epstein con Clinton y todo ese tema. Exactamente, sí, también. Epstein era amigo de todo el mundo, digámoslo. Era amigo de Trump. Era muy amigo de Trump también, es verdad. Por ejemplo. Exactamente. Pero bueno, claro, están todas esas cosas, se dio todo eso y se acumuló mucho. Entonces, había una imaginación sobre los Clinton matando gente, sobre pederastía y sobre sacrificio ritual. Entonces había alguna gente que tenía la idea de que Hillary Clinton era parte de una... Bueno, y del Estado Profundo. De una cabal del Estado Profundo de satánicos que hacían rituales, sacrificio ritual de niños y mataban gente y todo eso. Esa certeza, sin ningún fundamento empírico, fue lo que los motivó a un montón de usuarios de 4chan a decir, che, vamos a revisar los mails para encontrar la evidencia incontrovertible de esto. O sea, si los tipos tienen una gran organización de pederastía satánica, entonces es obvio que en los mails de Podesta va a estar. Y empiezan a buscar y lamentablemente para ellos no aparece nada que diga que están haciendo pederastía, pero sí aparecen muchas alusiones a la pizza. Hablan de pizza. Exactamente. La explicación. Le gustaba mucho la pizza. Exactamente. La explicación de la campaña de Hillary Clinton era que, bueno, les quedaba cerca una pizzería y cuando se quedaban trabajando esta tarde, pedían pizza. Obviamente, la explicación de que hay una cabal satánica que hace sacrificio ritual es mucho más verosímil que esto, ¿no? Con un agregado aparte, que es que en particular se mencionaba a una pizzería en particular que es Comet Ping Pong. Comet Ping Pong. Que es una pizzería que para mí es un dato súper importante para todo lo que pasa acá, que es una pizzería cuyo dueño es homosexual y es una pizzería públicamente LGBT friendly, además. Exactamente, es cierto. Tiene muchísimo que ver. Y además el hecho de que se habían hecho un par de reuniones ¿sí? de la campaña de Hillary, se habían hecho dentro de la pizzería. Uno de los mails es de Podesta al dueño de Comet Ping Pong, en plan, estuvo todo buenísimo, no sé qué, me quedé con ganas de comer una pizza. Sí. Y eso fue para todos lados. Sospechoso, realmente. Bueno, paren, antes de seguir, yo como siempre tirando cualquiera, el Hiroyuki Nishimura en realidad entró en el 2015, en septiembre del 2015, así que probablemente haya sido después. Y el que moderó fue Moot, seguramente. Y lo otro que pasamos medio largo y en realidad podríamos notar un poco, para mí, esto capaz es una opinión personal, pero ustedes hablaban del Gamergate como un origen, ¿no? Como un primer origen, y capaz que se podría ver incluso que capaz que ese Gamergate fue algo más bien orgánico en el sentido de cómo fue pasando y cómo la gente fue entrando y lo que fue sucediendo después, y que tal vez el Pizzagate sí ya está mucho más vinculado a lo que fuera Q después, incluso además, pero sí, como vos decís vos, más organizado de entrada, ¿no? Y que incluso, ya esto es de vuelta a tirar un poco de fruta, pero incluso, porque por ejemplo estoy viendo hay un paper que yo les pasé hace poco que se llama QAnon, Propaganda on Twitter as Information Warfare, Influencers, Network and Narratives, y la primera parte vincula mucho justamente en realidad el Pizzagate con lo que viene después de QAnon, y muestra cómo justamente las bases son básicamente las mismas, por lo cual me parece que está buena esa relación con el Gamergate, y
que creo que capaz que sí sale, es algo fue algo más orgánico de esa cultura gamer y como que sentó esas bases para después armar algo un poquito más complejo, más tirando a la política partidaria, eso. Y lo otro es que esos mails que ustedes están hablando justamente son los que liqueó Wikileaks y por lo cual Claro, Julian sí, Assange sí. está preso en este momento también como dato. No, sí, claro. No, una cosa igual, ¿no? Yo estoy de acuerdo No, en la. pero Perdón. Que, los de Wikileaks, para decir, los de perdón. por lo que está preso Assange, ahora me parece que no es por los mails de Podesta, me parece que es eh, No, por los lo que primeros. filtró Chelsea Manning. Es por lo de Por los Chelsea primeros, Manning. por lo de Por- Chelsea Sobre Manning, Irak y Afganistán. Sí, sí. Claro, está bien, sí puede ser. Igualmente sí fueron liqueados y Sí, los liquea tiene Wikileaks, eso. pero por eso. Pero Assange, incluso cuando pasa eso, Assange ya estaba en la embajada Ya de estaba, Ecuador. sí, es verdad. Cuando pasa Ya eso. estaba, es verdad. Una cosa sobre eso, yo estoy de acuerdo con lo que dice Andrés, está bueno señalar eso, la diferencia entre cuando es orgánico y cuando no es orgánico. De todas maneras, yo creo que Pizzagate es orgánico. O sea, yo llamaría a Pizzagate orgánico porque en realidad hubo efectivamente un grupo de usuarios de 4chan que se organizó sin que nadie les diga de afuera con ese objetivo. Q Sí, claramente lo que no. pasa, ¿sabes qué es? Lo que pasa con lo de Pizzagate, ¿sabes qué es? En el momento en el que pasa eso, el determinado sector de 4chan ya está en campaña a favor de Trump. Entonces, Eso obviamente, sí, claro, es la gran diferencia. no tenés a Roger Stone generando, diciéndoles, bajándoles línea de hay que decir que de la pizza es esto, pero sí tenés gente que son seguidores de Trump Eso sí. buscando cosas a propósito para favorecer a la campaña de Trump y desmerecer a la de Clinton. No, claramente, pero está bien eso. Y con está bien. Gamergate eso obviamente no Claro. pasa porque todavía no hay elecciones. Es como decía Ben, es mucho más orgánico en ese sentido. Por eso yo me refería al principio de que Gamergate sienta las bases de lo que Sí, sí, viene sí. después. No que Gamergate es una bajada de línea de la política, sino que es la política enterándose de, mirá, se puede hacer esto. Sí, claro, es verdad, eso es cierto, eso es cierto. Igualmente, cuando yo me refiero a lo orgánico, está bien. Es verdad que la organicidad del Pizzagate no es la misma que la organicidad del Gamergate, porque hay una participación. De hecho, posiblemente haya gente que estaba trabajando como voluntario en la campaña, esas cosas. Es cierto eso. Nada, pero sobre todo para marcar la diferencia con QAnon, porque a diferencia de Pizzagate, en QAnon sí hay un actor externo, por más que fuera un 4chaner, había un actor específico que iba e introducía el contenido en los tablones, ¿no? Entonces me parece que ahí hay como una... Nada, eso, me parece que ahí hay como una diferencia relevante. Y cómo Pizzagate venía concentrado todo eso y luego, cuando aparece QAnon, lo que viene a hacer es ir a buscar todo lo que ya se había construido con Pizzagate, ¿no? Y si bien hay otras cosas, en gran medida la retórica principal es la misma retórica que había antes, solo que se le quita los elementos de... En lugar de decir, es esta la información de Hillary y Trump específica, acá se le agrega otro elemento que es, además de que Hillary es una satánica que tiene una élite de sacrificio ritual, también Trump está luchando contra ella, ¿no? Es como que le agrega ese elemento, pero en realidad viene a construir gran parte de lo mismo, ¿no? O sea, en sí como que la retórica no tiene grandes diferencias. No sé si están de acuerdo. Sí, totalmente. Bueno, y el final de Pizzagate, de todo esto, porque me parece que la mejor parte es el final. Sí, bueno. El final de Pizzagate es que una persona decide... Porque a todo esto, esta cuestión de que hablaba de que la pizza era un código para el abuso sexual de niños, lleva a determinados tipos de pizza, son determinados tipos de niños de determinadas edades, determinados sexos y lo que sea. Eso lleva a Comet Ping Pong, está metido en esto. Eso lleva a, en el sótano de Comet Ping Pong, es que están los niños encerrados con los que después abusa Hillary Clinton. Eso lleva a una persona, porque estamos hablando de Estados Unidos, entonces esto siempre puede suceder, una persona que decide agarrar su arsenal de armas, viajar, porque ni siquiera Comet Ping Pong queda en Washington. Washington, sí. Esta persona era de, no me acuerdo qué estado,
hacer horas de viaje en camioneta con sus armas para ir a Comet Ping Pong a rescatar a los niños. En el medio del horario, en hora pico, estamos hablando que la persona entra a la hora que había familias comiendo y lo que sea, entra armado. Por suerte no le llega a disparar a nadie. Creo que tira un par de tiros al techo, pero no le apunta a ninguna persona. Vengo a buscar a los niños. Empieza a recorrer la pizzería, empieza a recorrer Comet Ping Pong y resulta que Comet Ping Pong no tiene sótano. Exactamente. Eso es importante. Él dice, quiero ir al sótano. De Carolina del Norte era el tipo. Edgar Madison Welch se llama. Exactamente. Sí, es una locura. Justamente porque, bueno, pasa eso, ¿no? Justamente otra vez el fenómeno termina generando esa preocupación. Y acá lo que es interesante es lo que dice Edgar Welch. Ahí, yo lo había leído en su momento. Voy a ver después si encuentro dónde es que lo había leído. Edgar Welch dice que se sentía muy triste por lo que pasó después. Porque él estaba realmente convencido. Y bueno, y todo el mundo decía que él era un tipo muy cuidador. Como que tenía ese estilo de caretaker. Creo que era que decía en inglés, ¿no? Que es cuidador. El que cuida a otros, ¿no? Y esa cosa, ¿no? Y estaba esa idea, ¿no? Y como esa idea tan, además, como decís vos, ¿no? Tan estadounidense, el vigilante que va y hace se mete para salvar el día. Nada, es verdad, es un cierre súper interesante. Que, bueno, un poco como comentan en el chat, un poco viene a ser un poco prefigura lo que fue el 6 de enero de 2021. Ese tal cual. No sé si les parece. Sí. Es eso, Pizzagate es una versión chiquita de QAnon y el resultado de Pizzagate es una versión chiquita del 6 de enero. Ahí va. Esa es la conclusión del. Es una buena cosa que se puede Libre, decir. es un Yoda bebé del 6 de enero. Yoda bebé, exactamente. Y bueno, si les parece, podemos ir a un cortecito y luego volvemos con más de esto, ¿les parece? Bueno, ya volvemos. Seguimos en el opio, estamos hablando de QAnon. Nos acompaña, me acompaña Adrián como siempre y nos acompaña también Bruno Yelsa. Y bueno, estuvimos hablando un poco de qué era QAnon, estuvimos hablando de algunas cosas más bien antecedentes de QAnon, cómo funcionaba. Pero digamos que 4chan ha estado lleno de estupideces en la vuelta, ¿no? De gente que publica cualquier cosa. Y todo eso. Sin embargo, QAnon es excepcional por algo, ¿no? Y bueno. Una de las principales razones, una de las principales cuestiones importantes que tuvo es que, así como pasó con Gamergate y con Pizzagate, aunque mucho más acá, es que salió de 4chan, ¿no? 4chan es un lugar, y de 8chan también, ¿no? 4chan y 8chan aún más, son lugares que, si bien son relativamente importantes en algunos aspectos, son lugares restringidos, cerrados, y en realidad no serían capaces por sí solos de tener el impacto que tuvo esto. Y acá lo que pasó fue que justamente 4chan salió, QAnon salió y se convirtió en un fenómeno de masas, ¿no? Sí, incluso te diría que durante la etapa 4chan no termina de salir del todo. Sí sale un poquito, sí hay un poco de gente que se empieza a enterar afuera. El fenómeno de masas es más cuando termina de entrar a 8chan y todo lo que se genera alrededor de eso. De hecho, hay la serie documental Q Into the Storm de HBO, que para quien le interese verla, a mí me parece que es espectacular. Y está en HBO Max, así que quienes tengan HBO Max, les recomiendo que la vean antes de que terminen de hacer pelota HBO Max, que es lo que va a pasar en los próximos meses. Podrían aprovechar y verla. Me parece que es una serie excelente. Y una de las cosas que cuentan en la serie es que en determinados momentos se empieza a generar la necesidad de hacer reuniones de seguidores de QAnon, de Q-Believers. Y a la primera que se hace, básicamente no va nadie. O sea, va muy poca gente.
tenían iban a tener un panel de conversación sobre el tema en el que iban a aparecer los YouTubers, que supongo que ahora los vamos a mencionar porque es justamente cuando se Sí, produce claro. este tema de la normificación. Eh, y el panel se termina cancelando por el hecho de que no fue nadie. Eh, fue absolutamente ínfima la gente que fue a esa reunión. Y eso fueron como los inicios. Eso, si no me equivoco, pasa en 2018. Pero previamente a esa reunión sí estaba pasando que quizás por eso es que se generó inicialmente esa sensación de que se podía hacer esa reunión de gente y que fuera más masiva. Pasó que empezaron a aparecer estos personajes que son los YouTubers, que eran personalidades de YouTube que se dedicaban a analizar los drops de QAnon. Exactamente. Ese es un punto súper importante y es el... Por eso es que está bueno tener en cuenta ese aspecto, ¿no? O sea, Q no solo es importante como fenómeno comunicacional y de la cibercultura porque... bueno, por muchas cosas, ¿no? Pero porque haya surgido en 4chan, sino también porque es un ejemplo súper interesante de cruces y de hibridaciones entre plataformas, potenciándose para trabajar o sea, con gente potenciándose que en ese sentido. Hay un laburo que está muy bueno que voy a pasar ahora mismo el link en los chats y también voy a dejarlo en los comentarios, que es un paper que estaba publicado en la revista First Monday, que es una revista súper interesante de comunicación digital. Realmente, si les interesan estos temas, es una revista que está bueno tener en cuenta. De Daniel Deseu, Sal Hagens, Sidjin Peters y Emilia Jobauskaite. Creo que son holandeses. A ver, sí, son holandeses. Sí, de CEU es holandés. Exactamente. El artículo se llama Tracing Normification, a Cross-Platform Analysis of the QAnon Conspiracy Theory, o sea, mapeando, podríamos decir, la normificación, un análisis de cruce de plataformas de la teoría conspirativa QAnon, que está bueno porque hace un análisis de los contenidos de las plataformas, de los medios, y obviamente de 4chan y 8chan, ¿no? Y está muy bueno porque hacen un análisis con muchos números y tienen, además del análisis que está bueno, tienen un muy buen análisis interpretativo, tienen muy buenos datos. Y hay algo que a mí me parece súper interesante, ¿no? Y es que 4chan se va de... Perdón, QAnon se va de 4chan a 8chan en noviembre de 2017, mientras el gato me camina por arriba. Me parece que es un buen dato, que es cuando recién estaba empezando a crecer, y ese cambio viene acompañado de un pico en las menciones tanto en YouTube como en Breitbart. Sin embargo, todavía en el resto de los medios, en Breitbart trabajan con los comentarios, no trabajan con los contenidos en las notas. Es importante señalar eso. Porque es donde aparece, es algo que está bueno, es algo que está bueno señalar, ¿no? En Breitbart no es que las notas hablan de QAnon, sino que los comentaristas entraban y decían cosas de QAnon. Me parece que es un factor interesante. Pero justamente lo que muestra es lo que señalaba Bruno, de que al principio no había como tanta repercusión. Incluso en ese momento ya en Reddit había bajado un poco, digo, de lo que había sido al principio. Recordemos que el trazo, o sea, el movimiento, el desplazamiento desde 4chan a Reddit es algo sumamente común. Se da, ya lo hemos comentado un poco. Y a veces se da que hay en el mismo día aparecen las cosas en Reddit. Pero lo que se fue dando es que en esos meses hubo un crecimiento grande en YouTube. Y un crecimiento significativo en YouTube de cantidad de videos que hablaban de 4chan. Al mismo tiempo, durante los primeros 7-8 meses prácticamente no hubo menciones en los medios masivos online, o sea, digamos en lo que se llama el mainstream media, podríamos decirle los medios principales. Prácticamente no hubo no había muchas menciones, eran sumamente bajas, y en realidad aparecen las únicas dos importantes hasta julio estaban relacionadas a la conductora de televisión y actriz Roseanne Barr, que es una persona bastante polémica, que es bastante conocida por declaraciones polémicas,
eh, en general había estado más vinculada a sectores progresistas, digamos, pero bueno, en ese momento como que adoptó ese discurso y empezó a hablar de The Storm, la tormenta, que era una de las... Hizo un par de menciones en Twitter, que era una de los elementos, uno de los significantes que aparecían mucho y en realidad era esa idea. La tormenta justamente era esa revuelta contra el Estado profundo que se estaría gestando. Y ahí como que se va dando eso. En ese momento, sin embargo, eso que en los medios eran muy pocas las apariciones, eso en YouTube ya era un fenómeno gigantesco. Y estoy hablando de, efectivamente, millones de videos ya publicados en YouTube acerca de QAnon. Y varios miles de videos publicados mensualmente, diariamente. Y ahí hay un factor que es súper importante, que tiene que ver con lo que señala Bruno, y por eso me parece interesante lo del cross-platform. Tiene dos formas de verlo, porque por un lado está la cuestión de cómo una cosa surge de otra y se va y aparece también en otras, y otra es cómo en realidad los YouTubers no son solamente gente que comenta los drops, sino que son gente que lleva los drops desde 8chan ya en ese momento a la gente normal. Y ahí aparece la idea de la normificación y no normalización. Es normification, es en inglés, ¿no? Es por la idea del normie. El normie es el usuario de internet que no es parte, digamos, del grupo ese cerrado de los hardcore users de 4chan. Exactamente. El normie es el que no es un fag, ¿no? Sea un old fag o un new fag, ¿no? Que es como hablamos hace poco, se refieren a sí mismos los usuarios de 4chan. El normie es un externo. Y un poco cuando hablábamos de eso, ¿no? Al principio cuando comentaba lo de que se pensaba, esto es un LARP, o esto es algo para llenar de normies, Paul, o lo que sea, un poco es esa idea, ¿no? Y en gran medida se dio, es parte del mismo imaginario, ¿no? Y en gran medida fue eso el gran factor de los YouTubers. Tuvo mucho que ver con eso. No solamente hacían los análisis, sino que fueron los que hicieron que la gran mayoría de la gente que conoció 4chan lo conoció a partir de eso. Y eso para mí es un asunto súper importante. Sí, yo sumaría también otro dato extra y no menor, que es cuando el señor al que yo cariñosamente le digo el gordo Jerónimo, Jerome Corsi, que es un conspiracionista histórico de los Estados Unidos, es una de las personas que estuvo detrás del tema de la nacionalidad de Obama, por ejemplo. Recordemos cuando se hablaba de que del tema de que Obama no era estadounidense, algo que dijo Trump en plena campaña también, en su primera elección. También es una de las personas que estuvo alentando las teorías conspirativas sobre el 9/11. Y tiene un largo historial, digo esas dos por ser dos de las más conocidas, pero tiene un largo historial de estar dándole para adelante a conspiraciones. Jerome Corsi tenía una columna en el programa de Alex Jones. Entonces, cuando Jerome Corsi se empieza a enterar de todo lo que está pasando en torno a QAnon, decide llevar al programa de Alex Jones este tema y decide que QAnon aparezca en el programa de Alex Jones, obviamente con el beneplácito de Alex Jones, y ahí también le llega a un montón de gente que también son normies, porque si vas al caso, la gente que escucha a Alex Jones no es gente que esté, o sea, por supuesto que debe haber gente de 4chan y de 8chan y de Reddit escuchando a Alex Jones, pero tiene un público muy masivo. Alex Jones podrá hacer lo que vos quieras, pero es un tipo que de Alex Jones, el show de Alex Jones tiene un arrastre de gente escuchado en todo el país y en Canadá por la radio sindicada. Es un monstruo. Jones ahora declaró la quiebra y menos mal porque le perdió un juicio de no sé cuántos millones de dólares. Sí. Pero es un tipo que hizo muchísimos millones de dólares porque tenía un gran imperio. Es verdad, lo de Corsi es súper importante. Es verdad. Entonces, bueno, pasa eso y pasa algo muy interesante que creo que lo vamos a tocar más adelante, pero quiero dejar este nombre. En una de esas ediciones de Corsi, hablando en el programa de Alex Jones sobre QAnon, invitan a uno de los seguidores de QAnon que se llamaba Baruch el Escriba. Sí. Y quédense con ese nombre. Sí. Quédense con ese nombre y después la seguimos. Sí, está muy bien el cliffhanger además. Pero bien, entonces digamos que se da ese fenómeno de ese cruce
nada, de ese cruce entre plataformas, tiene varias... hay varias razones por las cuales es importante. Obviamente, una es eso que comentábamos, ¿no? El hecho de normificarlo, ¿no? Pero también tuvo el hecho de que, y esto es importante, como habíamos comentado, 4chan, Q tenía un estilo relativamente críptico, que además, y esto es otra cosa que yo que sé, es algo que se intuía, yo había leído cosas y un poco el documental da muy buenos datos específicos sobre eso, la posibilidad de que haya habido un cambio de la persona que escribía como Q. En un momento Q cambia su retórica y su forma de escribir y pasa a describir ciertas cosas más o menos crípticas, pero en general muy directas, ¿no? O sea, había alguna cuestión críptica, me decía, va a pasar el día que tal cosa, pero no eran en general así como cosas para descifrar, y empiezan a convertirse en cierta medida en puzzles. Importante, los docs. exacto. Importante también mencionar que a partir de que empieza a pasar eso, también, si bien hay mucha gente que no nota el cambio, hay otra gente que sí lo nota. Sí, Ese sí. cambio es después de que se van a 8chan. Y lo que sucede en ese momento ya con QAnon instalado en 8chan, cuando se produce este cambio de la forma de escribir, es que esta persona, Baruch el Escriba, que es uno de los que yo decía que estuvo en el programa de Alex Jones, invitado por el gordo Jerónimo, Baruch el Escriba es uno de los que sale con todo diciendo que le robaron a QAnon el usuario, que alguien cambió, que QAnon ya no es la misma persona, que es otra, que se den cuenta. Le reclama a CodeMonkey, que CodeMonkey es Ron Watkins, el hijo de Jim Watkins. Para este momento, Frederick Brennan seguía trabajando en 8chan, pero se lo había vendido a los Watkins, que son... Jim Watkins es un ex militar que estuvo viviendo en Filipinas. Ron Watkins, que es el hijo, iba de Filipinas a Japón, de Japón a Filipinas. Y son las dos personas que quedan, o sea, Jim Watkins pasa a ser el dueño y Ron Watkins se mete como uno de los desarrolladores y también moderadores junto con Brennan en ese momento. Entonces Baruch el Escriba le reclama públicamente en uno de los foros, le reclama públicamente que confirme qué está pasando con esto de Q, porque no es la misma persona, pues se da cuenta que no es la misma. Y CodeMonkey, Ron Watkins dice, no pasó nada. Siga. Sí, digamos que Baruch the Scribe, que es Furber, no me acuerdo el nombre, era el administrador de el tablón de 8chan donde publicaba Q, que era CBTS, Calm Before the Storm. Era el administrador del tablón. Digamos que a diferencia de lo que pasa en 4chan, donde en realidad los tablones son, y llamémosle, institucionales, en 8chan cada uno se puede hacer su tablón, ser el moderador y hacer lo que se le canta. Furber era el moderador de este tablón y él empieza a ver, y eso le da información también de los IP. No me acuerdo si del IP. No me acuerdo si el IP, pero sí le permite ver información, metadata de la publicación. Metadata que no ven le permite los que ven. metadatos de la publicación porque Q publicaba específicamente ahí. Claro, exactamente. Publicaba Sí, específicamente en ese tablón. Le permite ver, claro, de las publicaciones en su tablón, no en los demás. Y es a partir de eso que lo ve. Ahí se da una decisión importante entre los QAnoners, y es que directamente Furber empieza a decir... Furber, que era un loquito de la guerra también, no creamos que no lo era. O sea, un supremacista, todo, ¿no? Pero él empieza a decir que Q ya no es el mismo. Él es el que hace ese comentario. La cuestión es que se da ese cambio. Esto es una discusión interesante. Vean el documental porque está bueno como lo manejan esto. Es muy bueno narrando. Kullen aparte está muy bien montado. Pero bueno, lo que pasa con eso entonces es que cuando se da ese cambio, un elemento que hay es que, y es de donde surgió todo este rant, es que adopta un perfil mucho más críptico todavía. Y las publicaciones, en lugar de decir Hillary Clinton va a estar presa tal cosa y va a haber tal otra y tirarte pistas, ya empiezan a ser más bien puzzles, ¿no? Este nuevo perfil retórico de Q es más el de un creador de puzzles. Y entonces, y esto porque lo señalo en relación a lo de YouTube, es que los YouTubers empiezan cada vez más a basar
sus programas de YouTube, ya no solamente en comentar las publicaciones, sino en interpretarlas. En hacer las interpretaciones, es decir, en hacer el análisis de, llamémosle, armado de los puzzles que pone. Y esto es súper importante, porque ahí empieza además a haber peleas entre los propios youtubers por distintas interpretaciones de los drops. Pero además, y esto a mí me parece que es un factor importante, hay un elemento nada menor, y es que le dan un atractivo importante a los drops. No es lo mismo que venga un tipo y te diga, Adrián, en realidad tiene ahí en el fondo del apartamento donde vive, tiene un casino clandestino donde donde vende juegos pirateados, a que alguien haga un gran, o sea, a que en un contexto en el cual hay animosidad contra Adrián y gente que no lo quiere, alguien empiece a tirar como indirectas para hacer eso, ¿no? Como que despiertan un poco el lado curioso de la gente. Y ahí hay un punto que me parece interesante. Voy a compartir también este texto. Es un texto de Reed Berkowitz. Reed Berkowitz es un diseñador de juegos. Ha creado tanto juegos de board como también juegos de tipo lo que se llama los Roomscapes en Estados Unidos, pero en versiones más complejas y más sofisticadas. Lo voy a pasar por acá. Y bueno, él tiene ese articulito que es en su Medium, que está bueno, que se llama un análisis de QAnon de un diseñador de juegos. Muy gordo en eso, pero básicamente lo que analiza es como él habla de la apofenia. La apofenia es cierta tendencia humana a ver patrones ahí donde en realidad solamente hay contingencia. O sea, a ver orden donde en realidad hay casualidad. Y él da ejemplos, ¿no? De casos que le pasan en los juegos de él, ¿no? Que la gente empieza a ver que unas manchas en el piso señalan una flecha, y en realidad solo eran manchas en el piso, no eran una flecha. Y bueno, a partir de eso, es súper disfrutable el artículo, además es entretenido, está muy bien escrito además. Y bueno, y él habla de eso, ¿no? Y habla de lo que se llama el efecto Eureka. El efecto Eureka es justamente eso, como es algo que ha sido estudiado por las ciencias por la psicología, ¿no? Como aquello a lo que uno llega mediante un esfuerzo difícil, mediante cierto esfuerzo intelectual, queda más y que da satisfacción, además que le da satisfacción a alguien, uno lo recuerda más que la información que adquiere de manera, llamémosle, enciclopédica. No, en ese sentido. Y entonces, y cómo da un placer llegar a esa información así. Entonces, lo que plantea Berkowitz, y a mí me parece súper interesante, y me parece bastante acertado, al menos hasta cierto punto, es que ese carácter de puzzle que tienen las publicaciones de QAnon son una de las grandes razones por las cuales se logra tal grado de atractivo, ¿no? Porque justamente a la gente no solo le interesan las conspiraciones, a la gente le interesa llegar ellos mismos a poder interpretar y a poder decir, mirá esto. Incluso algo que pasa pila, lo vemos. Pasa pila, por ejemplo, en esos documentales mentirosos y manipuladores, o en general en comentaristas mentirosos y manipuladores que nos van tirando información sesgada, todo. Y un poco la idea es que cuando ellos dicen algo, está listo, a propósito, para hacer. Y nosotros creemos que ya habíamos llegado a esa conclusión, cuando en realidad era muy obvio que el tipo nos había tirado todo para que llegáramos a esa conclusión, ¿no? Y entonces, en gran medida, eso que señala Berkowitz me parece que es súper interesante en ese factor, ¿no? Porque los youtubers empiezan a trabajar en eso, en el análisis de eso, y empiezan a tener sus propias comunidades de sus seguidores, ¿no? Digo, algunos, no recuerdo si era Patreon o había otro, había un par que tenían, no era Patreon, calculo. Patreon. Había Patreon, sí, podría ser Patreon. Había un par con Patreon. No manejo mucho, no sé muy bien cómo funcionan esas, pero sé que hay algunas que permiten, tipo el armado, algunas de esas comunidades que permiten el armado de foros y todo eso. Y se armaban esas cosas donde los tipos entraban y discutían, los tipos tenían sus canales de Discord en los cuales hablaban de estas cosas. Los tipos tenían sus users en los Reddit de QAnon y participaban de eso. Y entonces, un poco se daba ese doble papel, ¿no? Creo, del youtuber. Y no solo el youtuber, porque los youtubers eran los más importantes, ¿no? El que
por un lado llevaba lo que estaba en ese lugar, en ese sancto sanctorum que era 8chan, al cual nadie entraba. Me acuerdo que uno de los youtubers en el documental decía: yo no dejo que mi esposa entre ahí. El tipo un loquito religioso. Súper religioso, súper sí, cristiano los dos. Súper cristiano. Imagínate bueno, entrando a 8chan, ¿no? Hay muchas cosas, hay cosas non santas en 8chan. Digamos que, imaginemos que 8chan es la versión falopa de 4chan, y en 4chan básicamente la única publicidad que hay es de porno. O sea, y es muy difícil estar circulando por BS sin ver cosas de fotos o GIFs de porno. Así que imagínate lo que será 8chan. Pero bueno, la cuestión entonces es que ese es el primer elemento y es súper importante. De hecho, muchos de los QAnoners más famosos dicen que nunca entraron a 8chan. Bueno, Marjorie Taylor Greene en su momento capaz que después entró, pero ella había dicho que nunca había entrado. Nunca había entrado a 8chan. O sea, Marjorie Taylor Greene, que es la congresista QAnoner explícita. O sea, explícitamente era QAnoner. No es que es esas personas que, bueno, un poco coquetean con... No, era QAnoner. Entonces, pasaba eso, ¿no? Una persona de ese nivel de importancia dentro del mundo Q podía nunca haber entrado a ese lugar. Y el segundo valor que yo le veo a los QAnoner creo que tiene que ver con eso, con esa cuestión de la resolución del acertijo como una cuestión, como una de las claves del éxito. Y bueno, y también como una de las claves de las peleas internas a veces, ¿no? Porque también se daba eso. Las distintas interpretaciones también generaban peleas, al punto de que incluso hubo disputas en un momento entre Q y otros conspiracionistas. Digamos que Alex Jones al principio estuvo todo bien, pero después Q apareció, señaló a Alex Jones como un agente. Q señaló a Alex Jones como un agente de la CIA, en realidad, como un encubierto de la CIA. Sí. Me parece que ese factor de los QAnoners es súper importante y creo que es uno de los grandes ejes del éxito, ¿no? Y de hecho, por eso señalaba el artículo que les había dicho, que muestra cómo en YouTube ya era sumamente importante a los pocos meses. De hecho, hay un pico muy grande de videos acerca de QAnon. Ya sí, hay un podcast. Hay un podcast que se llama El Cisne Más Negro, que es de Seba da Silva y Diego Soler, los que hacen el podcast de La Tortulia, donde ellos hicieron, lo súper recomiendo ese podcast, ellos hicieron una saga del podcast del Cisne Más Negro que se llama Cómo se rompió Internet, que hace un análisis basándose en momentos puntuales y en cambios puntuales de determinadas empresas, qué cosas fueron llevando a que Internet esté como está. Hicieron un episodio sobre la Tierra plana, y ellos en un momento comentan que cuando se produce, creo que es en 2015, el cambio del algoritmo de YouTube, no creo que es en 2015 o 2014, cuando se produce el cambio del algoritmo de YouTube de visualizaciones a engagement, es decir, a tratar de retener a la gente mirando los videos y el sistema de recomendaciones de que si viste esto te puede gustar esto, entonces te quedas mirando y todo eso. Ahí es que empieza a explotar Tierra Plana. Y si vos revisás a lo largo de esos años, a partir de ese cambio, las búsquedas en YouTube de Tierra Plana, siempre el pico está arriba, está siempre entre las cosas más buscadas, es lo más buscado en determinado punto, en comparación con lo que pasaba antes de ese cambio de algoritmo, donde nadie lo buscaba, a Tierra Plana, y se mantiene hasta que ese pico cambia y el que lo supera pasa a ser QAnon. Exactamente. Es un elemento importante. Creo que el cambio de algoritmo de YouTube en eso tuvo mucho que ver. También después YouTube andaba con cola de paja, ¿no? Digamos que ahí también hay algo que no es nada menor, y es que tanto YouTube como Facebook tuvieron un rol fundamental en esto, y Twitter también, pero creo que en el caso de YouTube y Facebook fue mucho más grande porque el algoritmo de YouTube y de Facebook estaba mucho más orientado al del engagement. El de Twitter también, pero el de YouTube en particular en un momento pasó eso, y pasó la cuestión además no solo del algoritmo de eso, sino de las recomendaciones de videos, y pasaba lo mismo con Facebook, en el cual, como estaba hecho para mantenerte, no para los contenidos que generaban más interés en particular, sino para mantenerte enganchado,
La cuestión es que si a vos te gustaba una cosa, te mostraban otra que era parecida, te mostraban otra, y así lo que iba pasando es que se iba como retroalimentando. Y eso, En 4 recomendaciones terminás en una teoría conspirativa. exactamente. Y la cuestión era eso. Cualquier tipo de contenido que genera engagement aparecía más arriba, y engagement también significa gente que comenta y te dice: sos un idiota, ¿cómo vas a postear esto? Por ejemplo. Nada, me parece que es un tema nada menor para tener en cuenta, porque es uno de los factores importantes ahí, ¿no? Y lo mismo pasa en Facebook. Recibís muchos comentarios y por más que sean negativos no importa, rankea muy bien, está muy arriba. Y eso hace que... Nada, eso hace que esto explote en gran medida, y es una de las grandes cosas que contribuye a eso. Me parece que sí es un punto importante, sí. Y ahí hay algo, mirá, que está bueno, que comenta Santiago en el chat de PeerTube. Que es pregunta si es posible que todo esto de QAnon es un experimento social, o sea, iniciado por alguien para ver quién se prende y toma la posta. Bueno, es una de las hipótesis de que haya surgido así. No digo que lo sea, pero es una de las hipótesis. Yo creo que no. O al menos no en su iteración luego de ese cambio retórico. Si tal como plantea Baruch, hay un cambio de la persona que se encarga de eso, me parece claro que el segundo tiene otra agenda más allá de eso. El que aparece después ya venía con una agenda. Exacto. Claramente. El primero puede ser, es más difícil saberlo. Yo tendería a pensar que no desde una perspectiva de meramente análisis de tipo de experimento, sino que claramente tenía intereses en un palo. Pero sí puede ser que haya habido elementos. Y de hecho en su momento se lo vinculó con Cicada, que era un grupo eso iba a comentar. Sí. Voy a comentar eso porque una de las cosas de este temita de los puzzles es que uno de los puzzles para armar de QAnon, a partir de ese momento, empieza a ser quién es QAnon. Bien. Claro. Entonces, justamente, Cicada 3301 es uno de los que aparece como posible autor de Q. Así querés explicar quién es Cicada, así vamos uno por uno de repente. No, si querés explícalo vos, que capaz que vos lo tenés más claro. Yo lo conozco, pero capaz que bien, menos. no, Cicada lo que hacía era... se dice que era una organización, yo termino pensando que es una persona sola, o a los Sí, dos, claro, pero bueno. Pero se presentaba como una organización que lo que hizo fue, a principios de la década del 2010, estamos hablando de 2012, 2013, 2014, publicó una serie de retos en 4chan, 3 retos que eran puzzles que tenían componentes de ciberseguridad y de criptografía. Y la gente se divertía con eso, tratando de ubicarlos, siempre con la promesa de que si vos lograbas interpretar esos puzzles, tenías como una especie de premio mega grande. En determinado momento se empezó a especular con que quizás Cicada lo que estaba haciendo era tratar de reclutar gente para determinadas cosas. Se empezó de la CIA, me acuerdo. Se habló de la CIA. Exacto. Se empezó a especular con eso. Entonces, Cicada 3301 era uno de los candidatos a ser QAnon. Después estaban los más obvios. Había gente que decía que era Trump, había gente que decía que era Steve Bannon, gente que decía Roger Stone, gente que decía que era el general Flynn. Todo la gente muy cercana, ¿no? Claro, exactamente. Claro, Trump hizo una esa chica. Después se mencionó a Luther Blissett, que es un caso espectacular. Luther Blissett es un ex jugador de fútbol que jugó en el Milan en una época. Sí. Alguien utiliza ese nombre, un grupo de activistas italianos utilizan ese nombre de Luther Blissett para hacer una especie de un grupo de actos de contracultura en la década del 90, que consistían en jugar con la desinformación, consistían en presentar cosas como hechos de violencia hechos por determinados jóvenes anarcos de Italia, que los medios recibieran eso, lo dieran por válidos, y cuando los medios lo daban por válidos, ellos publicaban los videos mostrando que era todo mentira. Después Luther Blissett también, como activista, publican un libro, que es un libro que se llamaba Q, justamente. Sí, viene por que ahí también, exacto, que era como una especie de Q. El Q de ese libro era justamente como una especie de persona de inteligencia que trabajaba para un rey y que estaba vigilando a posibles opositores. Y bueno, y en determinado momento también se menciona que Luther Blissett que QAnon podría ser el gran regreso de Luther Blissett después de todo lo que hizo en la década de los 90.
salen un montón de nombres. En algún momento se menciona a Frederick Brennan también. Frederick Brennan, para esa altura, creo que ya había pasado que él mismo había validado a Q. Porque ahora una cosa que pasa, que es que Brennan, después de que se pelea con los Watkins, Brennan un poco se da cuenta de que capaz que fue un montón todo lo que pasó, otro poco se quiere lavar las manos. Entonces, Brennan empieza a hacer un intento para que 8chan se caiga, que 8chan desaparezca. Y ahora es como el de los principales opositores a la existencia de 8chan, que ahora se llama 8kun, después si quieren hablamos de eso. Pero lo que pasa con Brennan es que al principio, cuando pasa todo el Q, Brennan lo valida a QAnon publicando una foto suya con una letra Q gigante que supuestamente Q se la envió a él. Es como una especie de prueba de vida de Q. Y eso empieza a generar, primero entre la comunidad de 8chan, después entre los youtubers, empieza a generar esta cosa de, bueno, el fundador de 8chan está diciendo que Q es alguien. Sí, claro. Ahí hay un tema que no me parece menor. También tiene que ver con que entre esas cosas de quién es Q, aparece también la cuestión de la prueba de Q. Y es como empiezan a aparecer elementos para demostrar no solo quién era Q, sino de la cercanía de Q con alguien, ¿no? Con Trump o con quien sea. Ahí aparece, por ejemplo, la lapicera supuestamente con la que Trump habría firmado un decreto. Aparece gente que agarra fotos y dice, no, mirá cómo las manos hacen una Q. Que ese justo es una ridiculez. Pero hay de esos. Y bueno, y ahí se da así una mención explícita de Trump a gente de Q en un evento de Trump. En un evento con los generales, creo, del ejército. Era algo así, sí, creo que sí. Yo creo con los generales. Y bueno, y cuando Trump hace eso, es importante señalar que ahí es el día que explota Q. A partir de eso, claro, Q se convierte en un fenómeno masivo en los medios. Lo que hace Trump, y aparte es buenísimo, porque en retrospectiva, al principio es como, ¿qué dijo este hombre? Porque no tenía sentido lo que estaba diciendo. En retrospectiva decís, la sacó del estadio. Porque lo que hace es eso, muestra las fotos con los generales, o sea, se empieza a sacar fotos con los generales, todos juntos en la Casa Blanca, y entonces ahí él dice, ¿saben qué es esto? ¿Saben qué es esto? Esto es la calma antes de la tormenta. Y los periodistas que están ahí como, ¿qué? Dice, esto es la calma antes de la tormenta. Y lo deja así. Y a partir de ahí eso se asocia inmediatamente, sí, justamente claro, porque era una de las frases. Una de las frases de QAnon era hablar de la tormenta, que la tormenta iba a ser esta supuesta operación de detenciones masivas de esta élite. Exactamente. Y bueno, ya es como que hay un momento zarpado. También está el otro... ahí es como cuando explota la cuestión de que, mirá, Trump sabe quién es y saben qué pasa. Ahí es como que es difícil saber qué onda, porque un poquito antes Trump había dicho... Perdón, un poco después Trump ya... en un evento en Florida vuelve también a hacer un guiño al jugador, pero ahí ya de manera explícita, ¿no? Pero por eso se pensó la posibilidad de que fuera Trump. De todas maneras, a mí me parece que es obvio que Trump no era, porque Trump al principio fue hasta muy torpe en saber qué es esto, ¿no? Como que era bastante torpe en eso y esas cosas, ¿no? Pero me parece que es uno de los fenómenos importantes, porque era la idea, otro de los elementos centrales en los videos de Q era encontrar evidencia en el discurso de Trump o en el discurso de gente cercana a Trump de que Trump estaba vinculado a Q. Exacto. Evidencia y también que... se empieza... Sí. Y también se empieza a vincular eso con la cultura pop. Claro. También se empieza a vincular con determinados hechos y frases y cosas de la cultura pop. Una de las frases claves de QAnon y de ¿cómo es? Y de los seguidores de QAnon es Where we go one, we go all. Sí. Donde va uno, vamos todos. Luego decís, ok, a la frase se empieza a buscar por un montón de lugares qué quiere decir la frase, y en determinado momento lo que se descubre es que esa frase se dice en White Squall, que es una película del 95, si no me equivoco, protagonizada por Jeff Bridges. Jeff Bridges, creo. Creo que por Jeff Bridges, que era de un grupo de pescadores que se mueren en un... Aparte es rarísimo porque es eso. Son un grupo de pescadores que van hacia una tormenta y se mueren ellos yendo hacia esa tormenta, como con un montón de frases heroicas y cosas. Es una película que en el momento pasó de largo, no importó a nadie.
Pero en ese momento empieza a tener como una especie de revival de mucha gente que empieza a ver la película, que se empiezan a publicar análisis de la película en YouTube, trailers que se habían publicado hacía 8 años de la película, tipo de esos sitios esos canales que subían trailers viejos de películas en, Sí, sí. en 4 tercios y todo eso, empiezan a llenarse de comentarios, o sea, antes de que esa frase empiece a aparecer y de que los seguidores de Conan descubran que es de esa película, ponele que el video en el canal tenía 3 comentarios y de repente tenía 150, 300, 400 comentarios. Sí, Y claro. empiezan a agarrar un montón de esas cosas. Otra cosa que también yo recuerdo que me la comentaba el seguidor de Cubano en Uruguayo, al que entrevisté en el reportaje ese de Revista Lento, que una de las cosas que se dice desde los seguidores de QAnon es que esa élite, esa élite, volviendo al Pizzagate, que esa élite a la que pertenecían Clinton, Bill Gates, Soros, etcétera, secuestraban niños, los encerraban y los sometían a torturas para retirarles un químico que se llama adrenocromo. Sí. Que el químico existe, pero no significa que aparece porque vos tortures a una persona. Pero a su vez después descubrís que el adrenocromo en realidad, más allá de la existencia del químico, descubrís que se utiliza mucho y se usa mucho en novelas de Aldous Huxley, por ejemplo, lo menciona, no me acuerdo en cuál de sus novelas, pero aparece en una de las novelas de Aldous Huxley, aparece en películas, hay una película de Johnny Depp donde también se habla de eso. Todas esas cosas empiezan a ser cosas que son tomadas de la cultura pop, lo que también te habla de que la persona detrás de Cubano era una persona que tenía al tanto, tenía bastante claro ese tipo de consumos. El adenocromo aparece, además ya aparecía antes en teorías conspirativas también como parte de Sí, eso. Sí, era un factor súper importante, está bueno señalar eso. Pasé en los chats y voy a dejar después en los comentarios ese reportaje del que hablaba Bruno, que es es un muy buen trabajo. A pesar de que entrevista a alguna persona, capaz que no. Nada. Entrevista a un QAnoner, que ese sí es una persona seria, y me entrevista a mí, que ya claramente no. Y bueno, Adrián desapareció momentáneamente. Ahí volvió. Bueno, pero me parece, está bueno eso que vos señalás también de eso, porque está bueno ver cómo uno de los elementos de QAnon justamente tiene que ver con eso otra vez, ¿no? El apelar a la cultura pop en gran medida también lo que hace es mandar a la gente a ir a buscar. Quieras o no, manda a la gente a ir a buscar a otro lado las cosas que. Porque es ese tipo de. Nada, o sea, te dice, miren este pique, vos no sabés qué es, tenés que buscarlo. Y en cierta medida, Q, si bien no necesariamente fuera un LARP en un primer momento, tuvo un funcionamiento y supo generar un poco de LARPing en las comunidades de la gente que lo lee, y creo que ese es creo que es uno de los factores. Otra vez, ¿no? Creo, así como hablaba recién de ¿cómo es? De la importancia de esto en a partir de la nota de Berkowitz, la importancia de esto en los youtubers. Está bueno también ver lo que acá también otra vez, ¿no? Esos elementos, esa idea de ir tirando esos piques, creo que es uno de los factores principales de esa normificación, ¿no? Que me parece que es uno de los elementos importantes. No sé si quieren agregar algo más antes de ir al corte. Yo No. en esta parte creo que estoy, Bueno, bien, y nos vamos al corte, y cuando nos vamos al corte, bueno, hay cosas que ya las saben todos y hay otras que por ahí no, pero digamos que un poco lo comentábamos al principio, y es que QAnon en un momento logra tomar el Palacio de Invierno, así que vamos a hablar específicamente de eso. Y bueno, vamos al corte y ya volvemos. Sigue el opio, tercer bloque, estamos hablando de QAnon, con Bruno Gelsa y con Adrián también. Exactamente. Que casi no hablo, pero estoy acá. Que está ahí, porque yo digo que estamos hablando con Bruno y parece como que no estuviera hablando con Adrián. Pero bueno, seguimos en este opio, y bueno, decíamos que ahora de lo que íbamos a hablar un poco era de. Bueno, estuvimos hablando de muchas cosas, hay mucho más para hablar de esto. Si quieren,
Se pueden leer las notas de Bruno, que tiene, además de la nota específicamente del análisis de esto, tiene la entrevista al QAnon el uruguayo, que es una cosa muy suculenta. Además, las dos cosas son como 30 páginas, así que tienen para rato. Bien, tienen para rato, exactamente. Además hay algo que está muy bueno en la entrevista, y es que no la entrevista no es ni condescendiente, ni tampoco digamos cómplice. O sea, a mí es algo que me parece que está bueno, ¿no? Porque ni lo trata como un imbécil, ni básicamente le dice que sí a todo. O sea, entonces me parece que es una buena forma de entrevistar a esa gente, que es, por ejemplo, algo que comentábamos, que me parece criticable algunas entrevistas que se le hicieron en su momento a Frederick Brennan, en las cuales era básicamente se le decía que sí a todo, se aceptaba su discurso sin nada más, y su narrativa. En este caso me parece que son cosas que están buenas ahí. Sin ir más lejos, de cierta forma, aunque para mí el View into the Storm me parece espectacular. También es cierto que el tipo Cullen Hoag, el director del documental, se ve que se nota claramente que construyó una relación con Brennan durante toda esa etapa, pues son como 3-4 años. Sí. Sí es cierto que vos terminás de ver View into the Storm y Brennan queda como el rey. Es cierto. No es tan así. Vos mencionabas lo de la Q, y yo me acuerdo que, creo que es en ese documental, ¿no? Que el tipo decía que en realidad todo empezó como un chiste con el Cold Monkey. Después el Cold Monkey como que se quedó calladito, y como que quedó justamente la validación de Q de alguna manera. Pero como que, por lo menos así lo contaba, o se veía en el documental, de que le habían hecho la caída también con eso de la Q. Si bien es cierto, y yo eso sí se lo reconozco, que el tipo sí creo que el tipo en determinado momento dice, esto se fue de mambo. Sí, no, un montón. Eso no cabe duda. Eso que creo que eso es súper consciente, es súper consciente de eso. Por eso es que después tiene todos esos intentos para tirar abajo a Egg Chan, hasta el punto en el que él, cuando ya la relación con los Watkins ya es absolutamente un desastre y no se quieren ni ver, empiezan a tratar el tema del cambio de nombre de Egg Chan. Y lo que hacen es hacer que Brennan tenga una reunión con el que viene a ser la mano derecha de Gene Watkins, que no se escribe igual, pero se pronuncia Tom Riddle, y me parece espectacular el nombre de esa persona. Claro, no se escribe igual, pero se pronuncia Tom Riddle. Entonces es buenísimo. El tipo se reúne con Tom Riddle. Y Riddle en nombre de los Watkins, obviamente, y él le transmite la idea de cambiar el nombre de Egg Chan a Egg Kung, a ver si a Brennan le parece que estaba bien eso. Y Brennan medio que le dice que sí, pero después no le termina de gustar tampoco la idea, porque se da cuenta que un cambio de nombre no cambia nada de lo que termina pasando. Y en ese sentido sí, ahí banco eso. Pero es verdad que últimamente, más allá del... Es lo que yo decía, en vez de declarar como arrepentido, declara como inocente. Claro. Y inocente no es. No, claro. Pero bueno, también... Igual es el único que contó los dientes de la calavera del mono de los Bored Apes, digamos. El único que contó los dientes y que vio que eran la misma cantidad de dientes que el Totenkopf. Sorry. Y nada, hay que validarle eso también. Sí, claramente. No se puede negar que es un tipo gracioso para seguir, además, ¿no? Porque publica cosas boludas, graciosas. Sí. Está muy furry últimamente. Siempre fue medio furry. Sí, pero ahora es un montón ya de furry. Sí, capaz que sí. Aparte tuitea muy seguido, entonces yo el problema que tengo es que debe ser de las personas que yo sigo, debe ser, si no es el que más tuitea, debe ser el segundo que más tuitea. Entonces es cada 3 tweets en mi timeline tengo un furro. Y son todos. Bueno, había ido para Mastodon, pero no lo pudimos mantener. Pero bueno, aparentemente entonces, tuvo bastantes trolls ahí en Mastodon también. Y sí. Seguimos con este opio. Y bueno, luego de este pequeño mini rant sobre Frederick Brennan, que no es más que justificado, además, ¿no? Es una de las personas más importantes en esto. Pero bueno, habíamos amenazado con que íbamos a hablar un poco de la toma del Palacio de Invierno. Y cuando hablamos de la toma del Palacio de Invierno, nos referimos a muchas cosas. La toma del Palacio de Invierno es un poco la metáfora que se dice, ¿no? Cuando una revolución toma el poder, es porque va y ocupa el Palacio de Invierno. Un poco es lo que pasó en la Revolución Rusa, ponele.
Y bueno, un poco la idea del toma del Palacio de Invierno justamente cuando se va y se ocupa efectivamente el lugar institucional de poder. Y en ese caso, si bien a veces se lo puede decir de manera metafórica, ¿no? Se puede decir, yo qué sé, en varios casos. En este caso es real. QAnon tomó el Palacio de Invierno, ¿no? Y ahí aparece un elemento súper importante, y es que si bien QAnon ya hacía tiempo que no estaba publicando cuando sucede esto, porque QAnon deja de publicar, si no me equivoco... QAnon deja de publicar unos 4 o 5 días después de la elección. Exactamente, después de la elección. El último Q-Drop es... Ahora que yo tengo la elección, digamos, de medio término. La elección de medio término. No, de la elección general, la elección que gana Biden. Es verdad, sí, no, de la elección, sí, esa, claro, yo estaba pensando en la anterior, pero es que fue hace tan poco que parece joda, ¿no? Sí. Pasó tanto en el medio. La elección es el 2 de noviembre de 2020. Sí. QAnon primero publica hasta el 13 de noviembre, sí. Frena, vuelve a publicar el 8 de diciembre de 2020, que lo que publica es un link a un video de We Are Not Gonna Take It. Eso es lo que publica el 8 de diciembre, y ahí sí frena hasta lo que vamos a tener después. Pero 8 de diciembre de 2020. Exactamente, sí, está bien. Es que fue tan loco todo lo que pasó que parece joda que haya sido hace un año y medio. Pero bueno, digamos que pierde la elección Trump. En el medio estuvo todo aparece el COVID, ¿no? Digamos sí. que fue un factor importante para Donald Trump, porque Donald Trump venía muy bien parado en las encuestas. De hecho, todo apuntaba a que Donald Trump iba a ganar la reelección. Sobre todo luego de que Sanders se baja, es como que las encuestas lo disparan más. O sea, los escenarios lo disparan más para arriba, porque se veía como que Biden tenía menos capacidad de atraer votos trumpistas, o votos que podían votar a Trump, o de tener menos votos en contra, menos gente que vaya a votar contra él. Se da eso, y sin embargo, cuando aparece el COVID y la política del gobierno estadounidense empieza a ser una política no negacionista, pero por momentos negacionista, y bueno, empieza a morir gente, y una de las cuestiones fue una responsabilización de Trump, y es ahí que Trump empieza a bajar estrepitosamente, hasta el punto de que un poco antes de la elección ya se veía que Donald Trump tenía muy pocas chances de ganar la elección. Y ahí es cuando... En paralelo con eso me parece que está bueno aclarar que la posición de QAnon sobre el tema es obviamente avalar toda la política de Trump en torno al tema de la pandemia, obviamente. Cosa que además genera, y acá es cuando viene, yo creo que el vínculo fuerte entre los seguidores de QAnon, o sea, el momento en el que los seguidores de QAnon salen de Estados Unidos y empiezan a aparecer seguidores de QAnon en otros países, es a raíz del vínculo con el negacionismo de la pandemia. O sea, es en 2020 cuando los seguidores de QAnon y QAnon mismo niegan la pandemia y niegan todas las políticas sanitarias y el lockdown y las vacunas, y etcétera, etcétera, cuando se empieza a encontrar un punto en común entre los grupos negacionistas de otros países, terraplanistas, antivacunas, los movimientos disidentes de la pandemia, todo eso, y se empiezan a meter seguidores de QAnon en esos grupos de referencia. Y entonces ahí es que empiezan a aparecer pequeños grupitos, siempre chicos, siempre que no llegan a la masividad que hubo en Estados Unidos, pero sí empiezan a aparecer seguidores de QAnon en otros países. Sí, exactamente. Adrián lo estamos re perdiendo, ¿no? Yo ahora lo tengo, pero hoy lo habíamos estado perdiendo, sí. Sí, perdón, falló la internet ahí y me fui yendo. ¿Pero ya volviste? Sigan. Bien. Acá estoy. Sí, pero bueno, es un tema que está bueno eso que señala Bruno, esa internacionalización, porque claro, la pandemia de COVID fue uno de los factores, en ese sentido posiblemente haya sido el principal elemento de normificación de las teorías conspirativas en otros lados, en lugares no Estados Unidos. Digamos, hay otros lugares donde las teorías conspirativas están revivas. Yo pienso en Hungría. En Hungría son lo normal. España tiene un componente conspiracionista importante, menos, pero lo tiene. Pero es verdad que ahí lo que se dio... Argentina tiene muchísimo. Bueno, Argentina tiene un componente, sin embargo,
Sin embargo, acá explotó. Explotó con esto en todos estos países, incluso en estos países, incluso en España. El caso de Hungría menos, explotó tal vez menos porque ya es parte de la misma retórica, ¿no? La retórica principal del principal partido de gobierno es: somos el que está peleando contra la conspiración. Pero bueno, está bueno señalar eso, y está bueno sobre todo tener en cuenta que ese fue el momento que permitió cierto grado de normificación general del conspiracionismo. Y bueno, y en ese sentido es que Trump parece que va a perder la elección, está desesperado, empieza primero, yo creo que un poco convencido de que no puede ser que vaya a perder, otro poco manipulando la cosa para fomentar un ambiente proclive a algún posible, yo no digo que él haya planeado un golpe de Estado, pero sí que haya planeado alguna forma de desestabilización o algo de eso, o al menos de que haya querido generar un ambiente proclive para que no se lo, o sea, para que fuera más esperable un no reconocimiento del gobierno, o no aceptar que perdió la elección, que es otra cosa, ¿no? Un tipo que es un ególatra como Trump perfectamente simplemente puede no querer aceptar que perdió. La cuestión es que empezó a haber todo un discurso de parte de Trump y del trumpismo de negar lo que estaba pasando. Y el negar lo que estaba pasando incluía decir que les iban a robar la elección. Recordemos que Trump hizo un montón de políticas de supresión de votos, como por ejemplo reducir la cantidad de circuitos, hacer políticas para desincentivar el voto por correo, como por ejemplo sacarle plata al correo. O sea, lo que se llama política de supresión de votos, que también hay que señalar que había hecho antes la Convención Nacional Demócrata en la interna demócrata para perjudicar a Sanders. También. Pero bueno, digo, o sea, como para decir, tampoco es que estemos hablando de que Biden haya sido el demócrata el demócrata en el sentido de que le gusta la democracia. Más allá de eso, ¿no? Pero la cuestión es que empezó a hacer una serie de políticas así para desincentivar el voto, y al mismo tiempo que estaba diciendo: miren que van a robar. Y van a robar usando estas cosas que yo sé que son las que van a usar más los demócratas. Por ejemplo, él se pasó diciendo que el voto por correo era una porquería que no debería valer, y luego dijo... Y bueno, y luego era obvio, si el tipo decía eso, era obvio que los demócratas iban a votar más por correo que los republicanos. Entonces él tomó eso como evidencia de que lo estaban robando. Y bueno, y luego se dio el hecho de que hubo estados donde fue parejo. Es normal que en algunos estados sea parejo, y es normal que lo parejo que sea en un estado sea desencadenante, porque el sistema electoral estadounidense hace que por ahí el resultado de un estado, por más que sea un estado no tan grande, pienso en Arizona, que fue uno de los clave, o bueno, ni que hablar de lo que fue Michigan, ¿no? Michigan no, perdón. Sí, Michigan fue el que terminó ganando al final. Michigan. Ni que hablar Michigan, que sí es un estado gigante, al menos en comparación con Arizona, en cantidad de gente. Sobre todo lograr que esos estados donde era muy, muy parejo, empezar a denunciar el fraude. Y fue ahí que desde sus propios tweets él estuvo diciendo que había un fraude, que QAnon, aun cuando había dejado de publicar, todo el entorno QAnon empezó también a repetir: bueno, acá nos robaron, acá robaron la elección. Y así sea la idea de la campaña Stop the Steal primero, paren el robo, que se convierte en hashtag, en trending topic en Twitter, y luego nada, y luego lo que termina pasando también es que el día que se da la votación en la cual el Congreso confirma el resultado de la elección, el día que se hace elección, se da una manifestación en la cual básicamente el objetivo es inicialmente ir ahí para manifestarse en contra, pero termina desencadenando en un ataque, o sea, en la entrada al Capitolio, es decir, al Parlamento estadounidense. Se meten en las oficinas de muchos congresistas, rompen cosas, roban cosas, se sacan fotos con policías, con gente de la policía del Capitolio, lo cual es un poco raro, ¿no? Y bueno, y se roban también, por ejemplo, un atril del Speaker of the House, el pobre Villagetti. Sí. Villagetti. Sí, también con una cosa que me parece que es súper importante que lo mencionemos, está bueno recalcarlo, es la idea inicial, que parte en esos últimos días y que desemboca en el asalto al Capitolio,
es la idea de que Mike Pence, que era el vicepresidente de Trump, de cierta manera se dio vuelta y teniendo una posibilidad que no es real, porque no es real esa posibilidad, teniendo una supuesta posibilidad de no reconocer las elecciones y tratar de estirar la situación para que en teoría se descubra el fraude, etcétera, etcétera, decidió aliarse con los demócratas, con el Estado Profundo, con etcétera, etcétera, y reconocer como presidente a Biden. Lo de que Mike Pence tenía la posibilidad de no reconocer las elecciones es una ridiculez. Primero que nada, porque el reconocimiento de las elecciones es una cuestión de protocolo y que se hace y listo. Es un mero trámite. Pero a partir de ahí se empieza a generar eso. Entonces, la idea que ronda en esos días en torno al tema de lo que pasa después con el Capitolio es: vamos a sacar a Mike Pence de ahí. Exactamente. Y bueno, luego tampoco sacan a Mike Pence de ahí, pero sí se da. Igualmente recordemos que muchos congresistas que votaron afirmativamente, ahora no recuerdo exactamente los nombres, mientras pasaban saludaban a los manifestantes. Votaron, sí, ganó Biden, pero saludaban a los manifestantes. O sea, y muchos de ellos señalaron que hubo robo, solo que no iban a hacer nada. Recordemos que no hay ninguna evidencia de robo y de la elección, ¿no? Tampoco es un problema, un asunto menor, ¿no? Pero sobre todo, lo más importante de eso es recordar que acá lo que hubo, sí, era en realidad un día en el que, como señalás vos, era meramente protocolar. O sea, en realidad no ha habido casos en los que... Sí ha habido casos en los que se contestó, se dijo que la elección no había sido justa, pero no en el día de la confirmación, ¿no? Entonces, es importante señalar eso, como que, sin embargo, se generó ese momento, la idea de ir ahí a manifestarse, no sé muy bien qué, y eso generó esa toma del Palacio de Invierno, que no... Nada, fue como un tema súper importante, porque además eso tuvo una repercusión institucional, imagínense, ¿no? Digo, lo que significa que se tome el Parlamento, que un grupo de gente entre el día de una de las sesiones más importantes del año y ocupe el Parlamento. Nada, eso la importancia que tenía eso, ¿no? Y en las afueras del Capitolio, además, teníamos, entre otras personas, a Gene Watkins, el propietario de Dick Chan y Kung. Era una de las personas que no entró al Capitolio, pero sí era una de las personas que estaban en la manifestación. Cullen Hoa, que el director del documental de HBO, lo estuvo siguiendo ese día. Y un detalle no menor es que para ese momento Gene Watkins ya tenía, o sea, lo había utilizado durante toda la campaña. Gene Watkins era el creador de un super PAC. Hoy que hablábamos del tema de las financiaciones de los partidos, Gene Watkins era tenía un super PAC, que es este sistema para financiar una campaña electoral, para financiar una campaña la campaña de Trump, que se llamaba Disarm the Deep State, desarmar el Estado Profundo. Es verdad. Sí, y bueno, un poco, pues ya vamos medio largo, pero para no seguir mucho más, pero está bueno señalar eso justamente porque la retórica de ahí afuera era esa. La retórica era una retórica cubana, ¿no? Y bueno, sin embargo, digamos que, como señalabas vos, unos pocos días después de la elección, QAnon se apagó, ¿no? Y lo cual a algunos un poco malevolentes, como quien les habla, los llevó a pensar de que esto era la confirmación definitiva de que en realidad QAnon no era Donald Trump, pero sí era una persona cuyo objetivo claramente era exclusivamente hacer el movimiento electoral, a partir de, como habíamos hablado al principio, la evidencia que había de cómo había un potencial de movilización ahí, ¿no? Y ahí empezó otra oleada de hipótesis de quién es Q, ahí hace poco, el año pasado, sale el documental que es Into the Storm. Y bueno, y ahí aparecen justamente los Watkins como uno de los... Que ya habían aparecido antes del documental, es importante señalar que los Watkins ya habían sido, porque había habido yo creo que se lo había pasado a Adrián en su momento. Había habido un traqueo de direcciones de IP. Obviamente, Cook publicaba con proxy, pero algún momento en que el proxy estaba mal hecho o algo de eso, en que se logró identificar que compartía IPs con Watkins, o que compartía localizaciones con Jim Watkins.
Y bueno, y el documental en gran medida, una de las cosas, uno de los éxitos que tiene, es que logra sacarle a Ron una especie de confesión, digamos, ¿no? Sí, logra sacarle esa confesión en la que Ron lo que hace es está explicando. Ron tuvo un breve momento de popularidad en Twitter, como uno de estos referentes que mencionaban, que afirmaban que las elecciones fueron fraudulentas. Él lo afirmaba desde un punto de vista del desarrollo de software, apuntaba desde cómo había sido el uso de los sistemas, del sistema de software para contar las elecciones, algo que ya fue recontra desmentido 500 veces, pero él tenía como ese momento. Cullen Howard lo entrevista a Ron a raíz de eso, le hace una entrevista vía Zoom, vía Skype, algo por el estilo. Y Ron lo que hace es, sin darse cuenta, en determinado momento, decir que él fue quien estuvo entrenando a todos los normies para que hagan esto que terminaron haciendo. Como que un poco como que se le escapa. Entonces ahí es, según Cullen Howard, que esa es la confesión de Ron, de que él era Q. Más allá de esto, independientemente de esto, un año después de que sale el documental, aparecen dos grupos de investigación, uno totalmente independientes, aparte un grupo de lingüistas computacionales franceses y otro grupo de investigadores en Suiza que analizan los Q-drops y los comparan comparan la escritura de los Q-drops y los comparan con los de un montón de personas que en su momento se sospecharon que podían ser QAnon, de nuevo, Luther Blissett en base al libro, Cicada, del propio Trump, Roger Stone, Flynn, Bannon, etcétera, 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 un montón de gente, y los dos grupos de forma independiente concluyen que QAnon fueron dos personas. En una etapa inicial se comprueba que la forma de escribir de QAnon era demasiado similar y tenía demasiados puntos en común con la forma de escribir de Paul Furber, es decir, Baruch el escriba, que fue esta persona que denunció el robo de QAnon en 2018. Y en la segunda etapa, que es esta etapa en la que se pone un poco más críptico todo, tiene muchísimos puntos en común con la forma de escribir de Ron Watkins. Los dos estudios identifican lo mismo, llegan a la misma conclusión. Y ese es un punto que es súper importante también, ¿no? Porque además de eso, lo que viene o sea, como que viene a fortalecer los planteos que ya se hacían, y sobre todo lo que viene a hacer es a señalar que o a llamar la atención al menos sobre algunos de los intereses que efectivamente ya se sabía que estaban teniendo los Watkins con alguna gente cercana a Trump. Por ejemplo, se sabe que los Watkins y Trump eran cercanos a Roger Stone, que es uno de los principales estrategas. Estrategas es como le llaman en Estados Unidos a los asesores de campaña, digamos, ¿no? Roger Stone es uno de los principales estrategas conservadores en Estados Unidos y era uno de los principales estrategas de... Sí, y además es uno de los principales además. estrategas desde el punto de vista digital. Sí, claro, sí, está especializado en esas cosas, sí. Porque el enfoque de Stone viene por ahí, el enfoque de Roger Stone viene desde el lado digital, además. Lo otro también, cuando se producen los asesinatos de Christchurch en Nueva Zelanda, sí. el autor del atentado publica su manifiesto en 8chan, que se arma un quilombo descomunal. El Congreso de Estados Unidos lo llama a Jim Watkins a declarar por este tema, porque la idea era hacer caer a 8chan por promoción del odio y todo eso. Y cuando Jim Watkins llega a Estados Unidos, recordemos que él estaba viviendo en Filipinas, hacía décadas que estaba viviendo en Filipinas. Jim Watkins viaja a los Estados Unidos para declarar ante el Congreso. Y esto documentado por el propio Cullen Howard en el documental, porque de nuevo él los estaba siguiendo a lo largo de todos estos años a ellos y se entera durante una reunión y queda filmado incluso. Steve Bannon les manda plata y les manda un abogado de él. Es verdad. Para la declaración en la audiencia. Es verdad, eso es importante también. Lo cual otra vez llama la atención sobre que había cierta cercanía, ¿no? Entonces... Ahí se da otra vez, hablamos al principio del grado de organicidad que podía haber en uno u otro lado. Creo que queda un poco
la organicidad de QAnon como que empieza, no tanto del primero, Sí. pero sí claramente de este último. Y bueno, Sí, bueno, hablando de Frederick, perdón, pero fue otro que justamente ahora también daba pruebas de cómo era justamente un admin que fue el que posteó en los últimos posteos de QAnon en la vuelta y justamente demostraba un poco, justamente por haber sido el creador de Date y saber cómo funciona, eh, mostró la magia de cómo pudo justamente, creo que es Code Monkey el que claro, lo pudo haber hecho. es verdad, Sí. es cierto. Hablando de esa vuelta, no sé si ya quieren que pasemos al temita de la vuelta de... Capaz que solo una cosa quería comentar, y es que como QAnon Sí. tuvo un rol que no me parece menor. Digo, el Partido Republicano es posiblemente la principal fuerza de mal del planeta. Y siempre es o sea, pero en una buena lo digo, o sea, con todo respeto. Digo, yo creo que cuando pasa, no me acuerdo qué era, que pasa en Los Simpsons por la convención republicana y la convención demócrata, que los demócratas decían no sabemos gobernar y los republicanos decían queremos lo peor para todos. Digamos que hay un poco de eso, ¿no? O sea, el Partido Republicano siempre ha estado identificado con los valores que a mí me parecen más horribles en ese sentido, ¿no? Un partido muy conservador, con muchos guiños hacia formas de antisemitismo. Paradójicamente, o no, los mismos antisemitas son los más favorables a los partidos conservadores de Israel también, algo que pasó también con Trump, ¿no? O sea, ese fenómeno, pero gente racista, gente sexista, pero lo que permitió QAnon en este sentido, no sé si están de acuerdo, es que ciertos discursos que por ahí estaban en el partido, ciertas ideas que por ahí estaban en el Partido Republicano se convirtiesen en parte del discurso institucional del Partido Republicano. Y así encontramos, entre otros casos, el caso de Ted Cruz, que siempre había sido un tipo bastante horrible. De hecho, me acuerdo que lo comentábamos en el programa. Cuando se hablaba en la interna, la gente decía, Ted Cruz es la última esperanza que queda para que no gane Trump. Está todo bien, pero yo estoy convencido que Ted Cruz era un tipo muchísimo, y es ahora, muchísimo más peligroso que Donald Trump, porque por muchas cosas, o sea, es un integrista religioso mucho más rancio, es un militarista, que Trump no fue tan militarista, hay una serie de cosas, pero permitió, por ejemplo, que Cruz salga con un discurso abiertamente racista, permitió que Cruz salga con un discurso abiertamente sexista, permitió que Kun salga con que Cruz salga con un montón de discursos directamente de hacer explícito su poco interés en las instituciones democráticas. Y eso me parece que más allá de... Y doy el caso de Cruz porque es el más obvio. Y porque es un posible candidato a presidente en un futuro no tan lejano. Y porque se ha convertido en uno de los líderes del Partido Republicano en cierta medida. Pero además lo otro que permitió fue que un montón de candidatos, que en realidad podíamos siempre identificarlos como el loquito, el que parecía el loquito, pasen al primer lugar y ganen las internas republicanas. Pienso, yo qué sé, bueno, el alejamiento de, ¿cómo se llama? De Paul Ryan. Luego de que Trump haya amenazado con que iba a poner a alguien a que le dispute su banca en Kentucky. Paul Ryan, que era el líder o sea, estamos hablando que era el Speaker of the House. O sea, el presidente de la Cámara del Congreso. Luego ahora lo que pasó, que Trump que polenteó a eso, nada, como muchas cosas y hay un proceso de eso, de radicalización. Entonces, bueno, ya estamos medio tarde, así que capaz que si les parece medio que podemos medio que irnos quedando por acá. Pero podemos capaz que de repente seguir la última parte más adelante. Exactamente. Lo que sí podemos contar como una cosa es que Ron Watkins fue candidato y volvió Q. Mágicamente. Así que lo dejamos eso un poco como cliffhanger para más adelante. Y bueno, Bruno, muchas gracias. Muchas gracias por participar. Y bueno, gracias, Bruno, la verdad, increíble. Toda la data. Arriba. Sí, ya que estamos, lo único chiquito es que justamente hubo un hackeo de Parler donde se bajaron todos los videos que justamente fue Parler la red que usaron para eso. Y nada, voy a pasar las dos páginas ahí Dale. que tienen todo un mapa gigante con todos los videos geolocalizados para revivir la toma del castillo este invierno. Exactamente. Y bueno, nos vamos hasta la semana que viene, Adrián.
Esta semana que viene nos Recuerden vemos. Hasta que- luego. Gracias a todos. Recuerden que nos ven en vivo por Twitch y por PeerTube. Recuerden que los lunes se suben los programas a PeerTube y a YouTube, y también en formato podcast. Y bueno, hasta la semana que viene.